oficialmente, buenas tardes a todos los colegas que están por ahí o que están entrando en este momento. No sé si todavía podrán entrar. Están entrando por el YouTube los que ya no pueden entrar por acá. Ya, ya, bueno. Está funcionando. Y las Entonces, preguntas eso, buenas tardes. Bueno, como les decía acá la señora Gloria, digamos, estamos colaborando en esta, ¿cómo se puede decir?, cruzada de sortear la pandemia entre todos los colegas acá en Chile. A mí me ha tocado este año quedarme aquí, acá en Chile, durante más tiempo del que yo esperaba quedarme, pero hemos hecho dentro de lo que se ha podido hartas actividades con colegas de Club de Ciencias, Chile, por ejemplo. Hemos hecho con grupos de profesores del norte, sobre todo, y algunos colegas de acá de la zona de Concepción, algunas actividades, y con la señora Gloria también, que me ha pedido hacer algunas de estas conversatorias. Ojalá, por lo menos vamos a tener un tiempo, ¿no es cierto, señora Gloria?, para Sí. preguntas al final o entre medio. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Puede ser que vayan preguntando entre medio, nosotros te vamos entregando las preguntas Ya, para que para no que sea. ustedes me avisen, porque de repente yo veo que salen unos letreritos naranjos, pero no sé si es porque entró alguien o es pregunta. Entonces yo le pido igual, señora Gloria, que me diga, hay una pregunta. Ya, por favor. Sí, a través del chat, como lo hemos hecho siempre, nos van llegando las preguntas y te voy avisando. ¿Ya? Ya, Y las ya. preguntas que entren por el YouTube también me las van a avisar por acá. Ah, ya, 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 qué así bueno. que estamos ahí preparados. Ya, Claro. Carmen. Bueno, entonces justamente para que sea algo más o menos, digamos, que nos sirva, lo primero es ver que estamos dentro de un contexto que todos sabemos y no vamos a volver a repetir que esto es una cosa mundial, pero en este caso se aplica que, ¿no es cierto?, nosotros hemos tenido como país acá la posibilidad, que a lo mejor ha sido desaprovechada en cierta medida, de poder haber observado el curso de la pandemia, que ustedes bien saben que allá en Europa a nosotros nos tocó antes que lo que pasó acá en Chile, digamos, los meses que siguieron. Yo el año pasado, me acuerdo muy bien, yo estaba en Italia, andábamos por un seminario con dos colegas más, y andaba mucha gente de China, porque típico que van ahí a la ciudad, digamos, a sacarse fotos y todo, y como esto era cerca del centro, ahí andaban muchos turistas de China, y andaban todos con su mascarilla, que para ellos, después de ciertas crisis que han tenido de manera similar, ustedes saben que el SARS, ¿no es cierto?, digamos, una situación que se produjo hace unos años atrás, ellos tienen como ya incorporado esta cosa culturalmente. Pero a los colegas allá de Barcelona que han dado, y una de Granada, nos llamó la atención, digamos, esto de que ellos usaban con una naturalidad, que se notaba que era una prenda más de vestir la mascarilla, y conversábamos justamente esta situación de que los colegas españoles igual lo veían así un poco, oh, qué exagerada la situación, y quién iba a pensar que, de hecho, la OMS estima que ahora, en noviembre y diciembre del año pasado, ya había gran cantidad de casos en inicio o no identificados, que no era una gripe, sino que realmente era el coronavirus, digamos, que la enfermedad que le llamaron coronavirus actual, COVID-19, que es el nombre de la enfermedad. Entonces, claro, aparentemente ya había de estos casos, digamos, ya en noviembre. Se estima incluso que a fines de agosto ya habían casos en Europa, que hay dos cepas, hay toda una discusión, pero en esencia, aparte de eso, digamos, de que uno observaba ciertas medidas que la gente tomaba, porque ya han habido casos similares, ¿no es cierto? En este caso, lo que yo quiero relevar aquí es que en el fondo nosotros, como país que nos llegó después de esta situación, ya en marzo, ¿no es cierto?, teníamos ya algunos casos. Me parece mucho que en Chillán había habido un brote que fue como notorio al principio en un gimnasio, un matrimonio, una cosa así. Eh, Cuando el pic de la pandemia se dio en Europa, nosotros estábamos en otra etapa mucho más atrás de lo que estaba pasando en Europa, esta gran cantidad lamentable, ¿no es cierto?, de fallecimientos de 1000 personas al día, que fue bastante significativo allá en Italia y en España, precisamente. Entonces,
muchas de las cosas que uno podría, como por ejemplo, como sistema educativo, haber podido observar y poner atención a qué tipo de soluciones, ¿no es cierto?, se estaban implementando, cuáles fueron, ¿no es cierto?, las secuelas de esta pandemia, o los estudios ya lo arrojan. Vamos a ver algunas cosas de estudios de secuelas que se estiman que van a haber más o menos aproximadamente durante 2 años. Se espera que hayan secuelas a nivel, digamos, fisiológico, socioemocional, y luego también se viene la pandemia de la post-pandemia, que en el fondo es estas crisis económicas y estas reestructuraciones sistémicas que van a tener que hacer los países en el mundo, pero que van a afectar más a algunas naciones que no tienen un colchón económico, por ejemplo, como el que tiene Europa. Entonces, cuando yo digo que nosotros tuvimos la posibilidad de haber mirado el curso de esta pandemia, cómo se daba antes de que nosotros llegáramos a ese punto de la pandemia, para haber tomado, ¿no es cierto?, ciertas resoluciones, habernos preparado en ciertas cosas, esta oportunidad fue aprovechada como podría haber sido en Latinoamérica, ¿no? Y eso es una lástima, porque los estudios que estamos ahora teniendo, resultados ya, ¿no es cierto?, de estas secuelas de la pandemia. ¿Perdón? ¿Preguntaron algo, no? No, Perdón, ¿qué pasa? Ya. Estas secuelas, ¿no es cierto?, de la pandemia, que ya hay, como les digo, estudios en este momento, y ya de abril hay resultados de ciertas cosas que deberían servirnos como evidencia para tomar ciertas resoluciones, en el caso, ¿no es cierto?, general, a nivel de políticas públicas. Es la oportunidad que nosotros como microsistemas, quizás acá en Chile, y eso lo hemos conversado muchísimo con los colegas, yo no sé si la señora Gloria después les puede hacer llegar unos enlaces de conversaciones que hemos tenido con otros colegas, los programas esos de Cabrero, o el de la radio acá de Concepción, de la televisión, porque hemos tenido conversatorios y foros con otros colegas conversando. Que evidentemente hay estos microsistemas, como yo les decía, hay la posibilidad ya de ir viendo cuáles son los hallazgos de la evidencia científica multidimensional, que nos dicen, ¿no es cierto?, más o menos cómo habría que, o qué podemos esperar, y cómo habría que afrontar estas situaciones, porque les insisto, nosotros vamos en una etapa posterior. De hecho, esto del desconfinamiento que está empezando a pasar en Santiago, y el hecho de, por ejemplo, que acá en la zona de Concepción hayan puesto cordones sanitarios en vez de haber hecho, ¿no es cierto?, esta cuarentena, son situaciones que, a juicio de colegas en el exterior, por ejemplo, estadísticos bioestadísticos de la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, que están trabajando con colegas en España, en Europa en general, y con algunos colegas acá en Chile también, estiman que este desconfinamiento que está empezando a pasar en Santiago es inadecuado, por ejemplo. ¿Ya? Y que, por ejemplo, la vuelta a clase en Europa, que no sé si ustedes habrán escuchado, hubo un intento en Alemania, tuvieron 5 días abiertos algunos colegios de zonas rurales periféricas, y como ya hubieron contagios y ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que se estaban empezando a desbocar, se produjo cierre de nuevos colegios, están en espera, y probablemente esta semana se va a tomar una resolución de decir si sigamos nomás o no, pese a que ellos está, ¿no es cierto?, el curso de la pandemia, cómo va a estar acá en Latinoamérica, o en el caso de Chile, cómo va a estar más o menos en febrero. No sé si se entiende lo que estoy tratando de comparar, que es, ¿no es cierto?, la curva europea, y la curva de nosotros va detrás. Por lo tanto, el arriba de los europeos es el nosotros por aquí, y la baja de los europeos el de nosotros por acá. No sé si se entiende, pero en el fondo estas curvas, que las de ellos va adelantada, nos puede servir, ¿no es cierto?, como una guía en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, en el caso de nosotros, de la reapertura de los sistemas educativos, ¿cuándo debería hacerse? Ahora, con el desfase que nosotros tenemos en cuanto a la evolución de la pandemia, en cuanto a universales fisiológicos de cómo se comportan los organismos, en estos estudios, lo que ha arrojado la evidencia, ¿no es cierto?, es que por lo menos nosotros deberíamos tener una vuelta al colegio en febrero, por ejemplo, o definitivamente en marzo, porque a nosotros no nos corresponde volver en febrero. El septiembre de Europa es nuestro marzo, ¿ya? Y ellos están aún en estudio en varios países de si vuelven o no vuelven en septiembre. Hay colegios que entran antes, yo les decía, allá en Alemania las vacaciones son antes, de hecho igual se adelantaron este año, y hubo un intento de vuelta, y ahí se está viendo si va a pasar o no. Y ustedes habrán escuchado también el caso de Nueva Zelanda, el cual
tuvieron el mejor manejo posible en el mundo con un control rápido del coronavirus y sin embargo hace 2 días ya tuvieron casos y tuvieron que rehacer todas las cosas de confinamiento que ni siquiera necesitaban mucho porque había un buen control de tratamiento inicial, que acá no lo hubo, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo que aquí lo que vamos a conversar un poco es qué secuelas se están observando en el curso de la pandemia en grupos de niños y adolescentes y a nivel general familiar. Ese es un punto. El segundo, ¿no es cierto?, es qué podemos esperar dadas las condiciones acá. Y el tercero, ¿no es cierto?, es cuáles serían los pasos que habría que tomar desde la evidencia científica en general, visto desde un punto de vista multidimensional, ¿no es cierto?, y en específico profundizar algunas cosas de evidencia neurocientífica. No sé si el encuadre que estamos haciendo se entiende. O sea, mi idea no es darle vuelta a la cosa, digamos, sino que es que se note que son estos 3 puntos. O sea, si vamos a volver, estamos claros cuáles son las secuelas de esta pandemia, ¿no es cierto? Segundo, cuándo deberíamos volver según lo que la evidencia científica dice, ¿no es cierto? Y tercero, ¿qué otras cosas, ¿no es cierto?, deberíamos estar considerando ahora antes de volver para que cuando volvamos las situaciones puedan ser abordadas y controladas de buena manera, porque los estudios muestran, y también hay estudios comparativos de crisis y catástrofes en general, no solo esta, el Katrina, se acordarán ustedes en Estados Unidos, New Orleans, han habido erupciones, terremotos o gente refugiada, etcétera, guerras, bla, 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 todas esas cosas. Hay estudios de cuáles son las secuelas, ¿no es cierto?, de estas situaciones a nivel fisiológico y socioemocional en niños y adolescentes, ¿no es cierto?, que tiene importancia en el ámbito educativo, a nivel cognitivo y también a nivel relacional y de la convivencia. Y en ese sentido podemos esperar que estas secuelas duren, en el mejor de los casos, aproximadamente 2 años, ¿ya? Esa es la situación. ¿Qué deberíamos estar haciendo ahora para prepararnos para la pandemia de la pospandemia? Ese es el punto, porque ustedes ven que en todos lados han habido estas situaciones de que el confinamiento produjo desbalance socioeconómico, inclusive, y eso lo estamos viendo, en países donde hay un colchón, digamos, monetario que permite a estos países responder mejor a esta clase de situaciones en comparación con las situaciones que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica. Y en ese sentido, justamente, entonces, las secuelas de nosotros tienen una multidimensionalidad más agravada porque no tenemos las condiciones, digamos, iniciales con las que partieron a esta crisis ciertos países que en este momento están más o menos ya terminándola y empezando un abordaje a una normalidad con resguardo, ¿ya? Esa es la cosa, ¿ya? Entonces, hay un plan de abordaje, ese es otro punto. Los países también están preparando algunos planes de abordaje. Yo tengo la suerte de que he estado con teletrabajo allá, digamos, con la universidad en Barcelona. Yo estoy haciendo investigación en la Autónoma y estoy estudiando en la U de Barcelona, porque ya, bueno, hay más universidades, pero las 2 estatales son esas. Y las colegas de Psicología Social y Educacional están con preparación de los protocolos. Y estos protocolos ya estuvieron listos en abril de este año, pensando en una posible vuelta en septiembre. No sé si se calcula más o menos el margen de lo que estoy hablando. O sea, nosotros deberíamos tener estos protocolos, ¿ya?, que es un apoyo, no es, a ver, colegio. Perdón que hable así, que de repente lo digo así porque suena, a mí yo leo estas cosas, digamos, mandatadas a nivel estatal y uno dice, queda medio sorprendido, ¿no es? A ver, profesores, ya, preparen su plan, hagan ustedes y ahí preséntenos qué se les ocurrió, ¿ya? Sino que son cosas que se generan a nivel estatal y que son núcleos de apoyo para el profesorado, como por ejemplo con preparación en lo que se llama el abordaje de crisis, por ejemplo, porque en este momento que estamos en vacaciones de verano, ¿no es cierto?, allá en Europa, los colegas ya tuvieron, los colegas profesores en los colegios, ya tuvieron acceso a estos planes y van a tener un apoyo para la implementación a la vuelta a clase, si es que, porque todavía está en veremos esa cosa, de hecho en Barcelona subieron los casos esta semana pasada, si es que hay vuelta en septiembre. O sea, estamos hablando que en comparación nosotros, para que hubiera una vuelta en marzo,
nosotros entre septiembre y diciembre tendríamos que recibir apoyo en cuanto a generación de planes de abordaje multidimensional de las secuelas de la pandemia, preparación para eso y durante el próximo año además un apoyo tutelado. Y no estoy hablando de sanitización, que yo sé porque a mí me llaman colegas de Antofagasta, ayer estuve hablando con unos colegas de Coyhaique, porque yo por la Universidad de Chile, cuando estoy acá en Chile, doy cursos, digamos, en la JAP, la Jornada de Actualización Pedagógica. También este año me tocó capacitar a gente de Perú y de Colombia también, que vinieron a Chile el año pasado, perdón, no este año, y ellos también me cuentan las situaciones y cómo precisamente no se está dando ninguno de estos apoyos para el abordaje en este momento. ¿Ya? No solamente acá en Chile, como les digo, sino que en países como Ecuador, Colombia y Perú. ¿Ya? Ese es el punto, y debería estarse dando. Entonces, si ustedes comparan que el septiembre de ellos, ¿no es cierto?, es nuestro marzo, y que en abril ya estaban los protocolos y los colegas se les había entregado, se les está entregando capacitación, ahora no porque están en verano en este momento, están en vacaciones, los primeros días de septiembre se van a retomar ciertas cosas y van a estar estos pilotajes, como yo les decía, para ver, porque en el fondo el asunto no es solamente la distancia social, que en realidad es distancia física, y la sanitización, sino que en el fondo es el abordaje de las secuelas multidimensionales de la pandemia y de la pospandemia. ¿Sí? Ese es el punto que es lo que vamos a como tratar de conversar más ordenadamente ahora. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que está pasando algo, y hay una preguntita de reflexión, es que está pasando algo, ¿no es cierto? Está pasando esta pandemia nos tiene rodeados así. A mí me gustó mucho esta imagen cuando la vi porque es casi una invasión extraterrestre, la gente lo percibe y de hecho hay estudios, aquí ya algunos colegas del centro del CIAE, que ahora es Instituto IAE, de nosotros de la Universidad de Chile, hicieron una encuesta chica, no sé cuántas personas habrán preguntado, pero ya habría salido, ¿no es cierto?, que la percepción de los adolescentes que se sienten así casi como en una invasión extraterrestre. Pero en el fondo, y ahí yo no sé si se logra ver bien en la pantalla, ahí dice fake news, y ese es un punto importante porque tiene que ver con que estamos rodeados de información, pero no de conocimiento. Y muchas de estas informaciones son confusas, son contradictorias, muchas no tienen evidencia científica y producen una situación en que la gente está produciéndole un agotamiento mental y a los jóvenes y a los adultos también, una gran ansiedad flotante, además de la ansiedad real del contagio y de saber que las personas que tienen, digamos, más conciencia o que tienen sobre su hombro una mayor responsabilidad, pensando en lo que se nos avecina como sociedad a nivel socioeconómico, digamos, de cosas que tienen que ver con ese punto, empleo y posibilidades de recuperación económica, por ejemplo, que la gente está preocupada en Latinoamérica en general. ¿Ya? Lo que nos está pasando es una serie de cambios que van desde, por eso les digo, secuelas multidimensionales, desde aspectos fisiológicos que tienen que ver con el metabolismo de base, cambios, ¿no es cierto?, en los ritmos circadianos y ultradianos, pérdida de masa muscular, algunas personas incremento de peso, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con que tenemos interacciones con la luz a horarios que no deberíamos tenerlo. Eso es una situación igual que los jóvenes acá en Chile, como no está regulado el uso del celular. Muchos de ustedes, colegas, lo saben bien, las condiciones que de repente llegan los chicos a clase porque precisamente tienen desregulaciones circadianas y ultradianas por el sobreuso, ¿cierto?, de los celulares y también por las interacciones en general con longitudes de onda que nos producen a nivel neural, ¿no es cierto?, mensajes que le dicen al organismo que es una hora que realmente no es. Ya eso es uno, y ustedes mismos que se verán en este momento, a muchos ha pasado, y de eso también lo hemos conversado. El otro día yo hablé con una colega a las 5:45 am, que ella me llamó temprano porque yo le dije, llámeme nomás temprano cuando esté desocupada antes que empiece sus cosas. Y a las 5:45 la colega me estaba llamando y me dijo, ya llevo como media hora trabajando, pero la llamé antes de que ya se me vinieran más cosas encima. Así que ahí estábamos conversando y justamente ella me contaba, y muchos también, de que esta cosa también ellos están con ustedes, posiblemente también están con desfase horario, porque el organismo necesita señales, ¿no es cierto?, para mantener lo que se llama una homeostasis dopaminérgica, ¿no es cierto?, que en el fondo son señales que me producen como seguridad, pero que también me producen una sensación, ¿no es cierto?, de subirme un poco el ánimo
y esta rutina que uno se queja tanto, que ay, la rutina, ahora nuestro organismo está extrañando incluso rutinas que no nos agradaban mucho, porque en el fondo daban señales que le decían a tu organismo, ¿no es cierto?, qué es lo que le esperaba durante el día, y eso nos producía un menor gasto energético porque tú sabes a qué atenerte. Pero cuando tú no tienes nada a lo que atenerte, andas todo el día así, el organismo gasta mucha más energía de la que debería gastar, y eso es un principio de física, ¿no es cierto?, que se llama la energía libre. Carl Friston, que es un estudioso de la física y de cómo los procesos neurobiológicos, cognitivos y emocionales tienen una base física, ¿no es cierto?, que se explican fenómenos que antes le decíamos psicológicos, realmente son aspectos más físicos. Asunto, ¿no? Esta teoría, ¿no es cierto?, de el ahorro de energía, de que los sistemas se autorregulan y se autoorganizan y mantienen una homeostasis o van hacia la homeostasis, ¿no es cierto?, o hacia el equilibrio, porque precisamente estabilizan el sistema, porque los organismos necesitan ahorrar energía para poder responder a las sorpresas, digamos, un proceso de entalpía y entropía, o sea, está el equilibrio entre gastar por la sorpresa y ponerse en un modo default, ¿no es cierto?, de gasto menor energético cuando uno vive una rutina. Y el carecer de toda rutina y el que además tenemos esta invasión casi como extraterrestre, como sale el monito, es algo que le genera a tu organismo condiciones que tú usualmente no tienes. Y esas condiciones son un desafío organímico al que se suman dimensiones propiamente ya de la mentalización psicológica, de pasarse ciertos rollos, de que según en la personalidad de base que tú tengas, se te pueden exacerbar ciertos rasgos de personalidad, ¿no es cierto? Gente que era un poquito, ¿no es cierto?, no era muy optimista en algunos casos, se le han exacerbado ciertas cosas y está mucho más bajoneado de lo que usualmente estaban estas distimia, que además estamos finalizando, ojalá ya es invierno, pero también hay gente que tiene desregulaciones circadianas por los cambios de la luz natural, de los cambios estacionales, y eso también se incrementa, ¿no es cierto?, en las situaciones que estamos teniendo. Y evidentemente todo esto tiene secuelas a lo que se llama en evidencia neurocientífica, que ustedes me decían que tienen bastantes cosas ya incorporadas en sus planes, es lo que se llama el conectoma, ¿no es cierto?, la conectividad funcional se ha visto alterada y eso tiene secuelas multidimensionales sobre el existir de una persona, ¿ya? Entonces, cuando se afecta la conectividad funcional ya estructural, a lo mejor si esta cosa sigue mucho más tiempo, y dependiendo de la trayectoria del desarrollo que yo tenga, haya vivido, y el tramo de la estructura del desarrollo que tenga ahora, estas secuelas van a ser mayores o menores. Obviamente, ¿no es cierto?, también tenemos todo lo que tiene que ver con el contexto. Si yo estoy en un contexto de pobreza multidimensional, ¿no es cierto?, tengo secuelas diferentes que una persona que está en un contexto, ¿no es cierto?, de ahora, ¿no es cierto?, una carencia económica que hasta el año pasado era todo ¿no es cierto?, este imaginario social que acá en Chile se llama la clase media. Lo digo porque mucha gente hoy día se da cuenta, y es así, o sea, en Chile una persona que vive de su trabajo, que no tiene grandes problemas de supervivencia básica, está a una enfermedad catastrófica, o, ¿no es cierto?, a un accidente o a un despido a una edad mayor de 50 años, por ejemplo, de caer de esa situación, que hoy día se sabe que era mucho más lábil este concepto de clase media de lo que realmente se creía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, gente que estaba en clase media y que ahora puede tener una situación de descompensación, sus secuelas van a ser diferentes a una persona que ha cursado la trayectoria de su desarrollo, un joven o un lolo chico, un niñito, niñita, que han cursado su trayectoria, ¿no es cierto?, en un contexto de, aquí en Chile dicen vulnerabilidad, el concepto real es pobreza multidimensional, ¿ya? Y ahí tú tienes justamente lo que se puede llamar hoy día estrés tóxico, que es un concepto bastante importante que tenemos que entender también, ¿ya? Que tiene que ver justamente con el gasto energético. ¿A qué le dedica gasto de energía tu organismo? A andar saltón porque me puede pegar no sé, pues alguien a la vuelta de la esquina me puede llegar una bala loca. Es muy diferente la condición de ese organismo que si yo estoy en un barrio más o menos tranquilo, me van a dejar en un furgón a mi colegio, ¿no es cierto? Y en mi colegio yo tengo un ambiente normalizante, ¿no?, digamos, y que no tiene mayores estrés, digamos, y tengo gente que me contiene, algunos más amigos míos, otros colegas, ¿no es cierto?, que se dedican a sus chiquillos de una manera bien pormenorizada, perdón. Esas cosas minimizan las secuelas de situaciones como esta. ¿Ya? Haber cursado tu vida en esas condiciones es diferente que haberla cursado en pobreza multidimensional. Esos son como los conceptos generales.
Entonces, ¿qué podemos esperar que pase? Depende, ¿no es cierto?, multidimensionalmente de los contextos donde uno ha cursado previamente sus trayectorias del desarrollo, ¿no es cierto? Y va a depender también de la situación que ahora tú estés viviendo en cuanto a ciertos factores tales como estilos de crianza, factores de personalidad de los cuidadores o las personas que habitan en tu casa, la cantidad de espacio que tú tienes en tu casa, las personas con las que estás coexistiendo incluso forzosamente, ese tipo de cuestiones, consumo problemático de sustancias, que antes no eran consumos problemáticos, y estoy hablando no solamente de droga o alcohol, sino de consumo, por ejemplo, de comidas chatarrientas, que eso es malo, además lo es. Gente que se ha descompensado sus diabetes por esta situación, niños que están mandando trabajo, digamos, una guía a las 4:20 de la mañana y están en quinto básico. Mis colegas como ustedes, yo la semana pasada hablaba con Karen, una colega de física acá de Conce, a esa hora le están mandando a los chiquillos algunas guías. Entonces, si tú te fijas, hay todas estas cosas de descompensaciones de esa rutina que uno tanto critica, pero que en el fondo al organismo hay ciertas rutinas que le dan una seguridad de gasto energético de la que ahora estamos careciendo, y eso está generando en sí mismo incluso, ¿no es cierto?, condiciones para que se den otro tipo de situaciones de descompensaciones que pueden llegar a ser bastante patológicas. Y, como les digo, estas secuelas de ahora no van a desaparecer mágicamente si volvemos a clase en septiembre o en octubre, ¿no es cierto?, sino que justamente van a mostrarse o van a desplegarse, y por lo tanto lo más cuerdo sería no volver a clase este año, que es lo que hicieron la mayoría, o sea, los países europeos no volvieron a clase. Suecia es otro tema porque ellos nunca cerraron y toda esa cosa, y ahí hay toda una crítica por ese lado, pero los países que sí lo hicieron no volvieron a clase porque van a volver ahora, y no se sabe, en septiembre, en teoría, ¿no es cierto?, pero ese es su marzo, ¿ya? Ese es su marzo. Ellos cerraron el año más o menos en marzo de este año, que es como que nosotros lo hubiéramos cerrado ahora en julio, ¿sí? Ese es el punto. Y que volviéramos en marzo del año que viene. Pero en ese intertanto los colegas tuvieron, al cerrar el año, hasta hace una semana, la ayuda de recibir, ¿no es cierto?, estos programas formativos, los materiales, no solamente con qué van a hacer el aseo y los presupuestos para el aseo, sino que en el fondo todo lo que tiene que ver con preparación para el abordaje de las secuelas multidimensionales de la pandemia, de lo que ha quedado y de lo que se espera en poblaciones, ¿no es cierto?, donde se cursan situaciones socioeconómicas complejas, ¿ya?, que no es tan grave como la pobreza multidimensional, pero sí ellos tienen refugiados, ¿no es cierto?, tienen niños de ciertas situaciones de integración, etcétera, y a eso también le están dando recursos a los colegas, especialmente para prepararse para eso, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentarlo? Lo que yo les decía, ver cuáles son las situaciones que se han cursado en otros lados, qué es lo que nos dice la evidencia para poder abordarlo, y ojalá, ¿no es cierto?, que se nos escuche a los profesores y a los científicos para poder generar ahora ya programas de apoyo para el abordaje multidimensional para cuando vuelvan a clases los chicos, que esperemos que no sea este año. ¿Sí? Entonces, España intentó, como yo les decía, hacer una transición. Ahí sale, ¿no es cierto? Yo estoy en Cataluña cuando, digamos, la mayoría del tiempo, porque yo vivo en Barcelona, pero en Madrid trataron de hacer algunas cosas bastante criticadas, de una vuelta a cierta normalidad en abril, y no hubo vuelta. Y por eso se decidió todo dejarlo para septiembre, y en eso están ahora. Por eso yo les decía que estos abordajes empezaron a abrir los que se llama protocolos de abordaje para el regreso, y son estos planes de apoyo para los sistemas educativos. Acá no, porque acá en Chile se intentó hacer algo en abril y fue irrisorio porque, no sé si se entiende, pero recuerden el desfase, el abril de nosotros era irrisorio porque estábamos en plena inicio de la curva más digamos, notoria. Lo que tiene que ver con distanciamiento social y eso, que en realidad es distanciamiento físico, como decíamos, han habido ciertas situaciones en Wuhan, por ejemplo, allá mismo en China, que ellos fueron los primeros y por lo tanto salieron primero de esta situación, han tenido algunos rebrotes muy pequeños todavía, o eso es lo que han dicho, porque ustedes saben que China igual tiene sus canales diferentes de comunicación que el resto del mundo,
pero hoy día, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho es justamente reorganizar el aula con sistemas de inteligencia artificial que dicen cómo hacer este grid, ¿no es cierto?, de cómo repartir los chicos y los turnos a recreo, basándose, ¿no es cierto?, además en evidencia que dice que a este nivel del desarrollo y con las condiciones neurales que tiene un chico de 5 años, de 4 años, no es lo mismo que un chico de 10, ni es lo mismo que un lolo de 16. Por lo tanto, estos planes ni siquiera son un plan, sino que tienen que ver con las condiciones o los perfiles del desarrollo que están cursando los alumnos y la trayectoria previa que implica, ¿no es cierto?, las condiciones neurobiológicas de entrada a la pandemia y cuáles van a ser los niveles multidimensionales de la escuela. No sé si más o menos se entiende. Señora Gloria, ¿habrá alguna pregunta o algo por ahí? Porque Todavía no. ya. Bueno, seguimos. No. Entonces, bueno, yo les decía que hay estudios de catástrofes, los hay, estudios previos, que acá, ¿no es cierto?, es una pandemia porque es una catástrofe, se han hecho estos estudios comparativos con catástrofes previas, ¿no es cierto? También se puede escuchar también hay demasiadas personas. Sí, no, pensé que era una pregunta. Tanto las secuelas para adultos como para adolescentes y niños, eso es lo que estamos viendo ahora, son precisamente basándose en estudios previos de secuelas como, ¿no es cierto?, estrés postraumático en el caso de catástrofes que tienen que ver con un evento súbito. Como el evento de la pandemia nunca había habido, o sea, ha habido otras pandemias en el mundo, pero nunca con el nivel de exposición, digamos, informativo que hay ahora y las condiciones actuales. Por lo tanto, los estudios que están saliendo ahora, ¿no es cierto?, esto lo va a entregar la señora Gloria, así que, ¿no es cierto, señora Gloria? ¿Lo va a mandar? Sí. Entonces, justamente, si es que no se ve bien algún dibujo porque se ve chiquitito, simplemente o está tapado por las ventanitas aquí de las personas, lo van a poder ver con más calma. Pero yo les pongo, estos estudios son bien recientes, hay unos del 2018, del 2017 y unos que son de ahora, de seminarios que hemos tenido con la Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología y la APA, la Sociedad Psiquiátrica y Psicológica Norteamericana. Y esos son bastante recientes y tienen que ver con lo que es el abordaje de las secuelas y los planes para empezar a abordarlo, ¿ya? Entonces, como les digo, la cuestión aquí es implementación, ¿no es cierto?, de una noción de que las secuelas son multidimensionales. Segundo, ¿no es cierto?, que hay un clúster, ¿ya? O sea, que uno puede hacer una agrupación de nodos, de perfiles de secuelas, ¿sí?, multidimensionales todas, pero con énfasis diferentes en cada perfil, dependiendo de las condiciones en las que tú entraste a la pandemia. Eso no sé si quedó claro delante, pero lo repito porque ese es el punto. Yo no puedo hacer un plan general. En el plan general, si lo hubiere, tengo que hacer estas diferencias y tengo que saber que la implementación, ¿no es cierto?, del plan de abordaje tiene que tener diferencias basadas en evidencia, en este caso fisiológica, neurocientífica y psicosocial, por eso son multidimensionales, que tienen que ver con el abordaje de estos perfiles y no un abordaje general, ¿no es cierto?, para todas las personas, porque el curso de la pandemia no solo produce secuelas por el curso en sí mismo, sino por las condiciones de entrada al curso de la pandemia, es decir, todo lo que yo tenía como herramientas en mi vida previa, ¿no es cierto?, o como desequilibrios previos que ahora se han podido, ¿no es cierto?, incrementar o que han sufrido los chicos descompensaciones de ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que tenían que ver con lo que hoy día se llama, ¿no es cierto?, la neurodiversidad. En el fondo, este concepto de que todos somos diferentes porque todos hemos cursado vidas diferentes y todos tenemos ciertas diferencias genéticas también, y por lo tanto, ¿no es cierto?, la neurodiversidad se refiere a que todos tenemos diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a lo emocional, el aprendizaje y las relaciones sociales. Hay universales, digamos, fisiológicos, pero el curso de tu vida a esos universales los hace evolucionar hacia situaciones divergentes unas de otras, ¿ya? Entonces hay neurodivergencias, digamos, si uno hace una repartición así típica de una campana de distribución normal, tú tienes, ¿no es cierto?, los más o menos un promedio de que ante tal situación el organismo se comporta más o menos así, y aquellas trayectorias neurodivergentes, ¿no es cierto?, que están como en las orillas porque han vivido situaciones que no se ajustan a una, ¿no es cierto?, normalidad estadística de condiciones mínimas,
¿no es cierto?, van a sufrir, ¿no es cierto?, diferencias bastante notorias porque esto se incrementa. Eso tiene que ver con cómo evolucionan los sistemas complejos, ya que ese es un gran concepto actual que no solo se usa en neurociencia, sino que se usa en la evolución del cambio climático. ¿Qué va a pasar en el polo es diferente a qué va a pasar en la ciudad de La Serena, ¿no es cierto?, o acá en Concepción con el cambio climático? Todos sabemos que el hecho de que suba la temperatura es algo más o menos general, es un promedio general de temperatura, pero que ahí se derrita permafrost en un lugar, y que acá, por ejemplo, en Concepción, que ahora yo cuando era joven, me acuerdo cuando era niña, la gente tenía mucho más frío y sufría, ¿no es cierto?, lluvia mucho más amplia, y ahora hemos tenido sequía. Incluso mis exalumnos de la Universidad de Concepción, yo hice clase en la U de Conce hace muchos años, que ahora son colegas profesores, le dicen tropiconce. ¿Ya? Ese tipo de cosas tienen que ver con cambio climático. Pero si ustedes se dan cuenta, un mismo fenómeno se complejiza en relación a las condiciones de entrada que una situación climática, en este caso, tenía previo al cambio climático. ¿Sí? El punto. Nosotros estamos hablando de lo mismo. Las condiciones previas que nuestros alumnos o nosotros teníamos antes de la llegada de la pandemia es lo que va a llevar, ¿no es cierto?, a que las secuelas diverjan, ¿no es cierto?, y podamos, o deberíamos tener, ¿no es cierto?, esta capacidad de que un sistema, una política pública pudiera apoyar a los profesores en cuanto a la clusterización, la obtención de estos perfiles, ¿no es cierto?, y el apoyo casi de recetario, porque eso no es malo, ¿ya? Eso no es malo, de que además de que tenemos que hacer clases, que tengamos que empezar a hacer planes de cero, debería haber un cierto apoyo para esta clusterización y también decir más o menos en tales grupos, estas son las cosas que hay que hacer, estas son técnicas para poder, por ejemplo, abordar una descompensación que se va a producir en las familias el próximo año en estos contextos vulnerables, porque va a haber una crisis económica en Chile. Se estima para Europa una crisis que yo les decía que va a durar aproximadamente 2 años, y ellos tienen un colchón económico que va a hacer que esta crisis no sea como la de nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, deberíamos tener ya estos planes más o menos elaborados, porque tuvimos, entre comillas, la suerte en Latinoamérica de haber visto cómo se dio el fenómeno, y porque también podríamos traer las medidas que se están tomando o los protocolos que ya se han preparado para la vuelta al colegio, que les insisto, todavía está en veremos en varios lugares, a prueba, incluso como pasó con el caso de Alemania, pero que estos protocolos nosotros podríamos ya estar recibiendo apoyo y preparación ahora, aquí en Chile, el profesorado, para cuando venga la vuelta, que esperemos sea el próximo año, no ahora. ¿Ya? Y que además, si es que es el próximo año, ojalá no ahora, como yo les decía, y nos hubiéramos preparado lo suficiente, hay que saber que no vamos a abordar solamente las secuelas de la pandemia, sino de la post-pandemia, que es todo lo que va a pasar a nivel socioeconómico el próximo año, porque las familias van a tener que enfrentar una situación por lo menos durante 2 años, y posiblemente las recuperaciones a nivel latinoamericano van a ser incluso más extensas, y hay que prepararse para eso. ¿Ya? Esa es la clave de muchas cosas, prepararse para las cosas, no reaccionar cuando ya quedó la crema, y muchas veces no reaccionar bien. Esa es la situación. Entonces, han habido, justamente eso es lo que yo les decía, la Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo, hizo lo que se llama un survey, hizo dos cosas, hizo un survey a los estudios que ya se estaban produciendo en distintos países, y juntó muchas cosas, como yo les decía, para ver qué cosas en común tienen las nociones de abordaje de las secuelas de la pandemia, y, ¿no es cierto?, además de eso, estableció estos modelos generales en que tuvo este monito azul, no sé si lo logran ver, ¿no es cierto? Ahí dice consideraciones de salud mental durante el outbreak, durante digamos, este inicio de la pandemia, el gatillaje de la pandemia, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que los mediadores, en el fondo, que van a abordar esta secuelación, ¿no es cierto?, tienen que saber aspectos que, ¿no es cierto?, van desde el aislamiento social, la soledad y el soporte social como condición básica general en que se cursó la pandemia. O sea, ¿a qué acceso tuve en esos 3 factores? ¿Ya? A eso se refiere en cuanto a conexiones sociales, pero además está todo lo que tiene que ver con factores de riesgo, que son ¿no es cierto?, lo que decíamos, que son las trayectorias previas del desarrollo, ¿no es cierto?, el impacto en salud, que tiene que ver con cosas fisiológicas. Recordemos que en el fondo lo que le pasa al organismo le pasa
digamos, a la cognición y a la emoción, esta división artificial de mente, afecto, cognición, eso ya está quedando bastante atrás. O sea, el modelo, ¿no es cierto?, de la multidimensionalidad que lleva, por ejemplo, en el caso de neurociencias, que va desde lo neurobiológico básico de aspectos de biología molecular, ¿no es cierto?, aspectos que tienen que ver con la conectividad funcional, que es un factor más elevado, cómo se construyen las redes neurales, ¿no es cierto?, cómo se distribuye la materia blanca y se estabiliza los sistemas, hasta mentalización, ¿no es cierto?, los afectos, eso son ya como niveles superiores, pero todo está integrado y no se puede dividir, y esas divisiones son artificiales. Por lo tanto, lo que le pasa al organismo le pasa a la cognición y a la emoción también, ¿no? Entonces, hoy día sabemos incluso, y por eso dice mortalidad, que lamentablemente eso ya afectó el curso de la pandemia. O sea, estos factores afectaron el curso de la pandemia, y eso es lo que se le ha venido a llamar aquí en Chile condiciones previas, que no solo tienen que ver con condiciones físicas, sino que son condiciones organísmicas, es decir, la nutrición que yo tenía previamente. Ustedes saben ahora que ha pasado todo esto, de que sabemos la importancia de la tormenta de las citoquinas, por ejemplo, los procesos inflamatorios, como agravantes del curso de, ¿no es cierto?, la enfermedad propiamente tal, y de que podamos salir de ella o no podamos salir. Hay un estudio súper bueno de la Johns Hopkins, que a los que les interese, de modelamiento matemático, que muestra justamente estos factores de riesgo, que en realidad no son factores de riesgo solamente genéticos, sino que tienen que ver más bien con la trayectoria de mi vida previa y las condiciones en las que me pilló la pandemia, ¿ya? Y eso tiene que ver con mortalidad, cosas que tienen que ver con depresión, por ejemplo, cosas que tienen que ver con dificultades para el control de impulsos, dificultades de autorregulación emocional, personas que vienen de contextos de pobreza multidimensional, en muchos casos, por negligencia, por ejemplo, o maltrato, tienen condiciones diferentes de, ¿no es cierto?, lo que se llama la metaestabilización y la relación con el sector prefrontal, que me produciría autorregulación, tienen dificultades de eso, por lo tanto están cayendo en consumo problemático de droga, o ya tenían eso, o consumo problemático alimenticio, ¿ya? Condiciones como obesidad, por ejemplo, o trastornos que tienen que ver con la presión arterial, y sobre todo lo que yo les digo, procesos inflamatorios generales del organismo, trastornos del sueño o una vida desordenada, digamos, en ese sentido. Eso es un factor de riesgo, y como se dan cuenta, eso no es genético, sino que tiene que ver con las condiciones que rodean tu existir, ¿ya? Ese es el punto. Ahora, en el caso de los niños y adolescentes, eso es lo que genera las secuelas con las que nos vamos a encontrar nosotros los profes cuando vuelvan los chiquillos al colegio. ¿Ya? Ese es el punto. Eso es lo que muestran los estudios, un aspecto clave. Piensen ustedes, ¿qué va a pasar el otro año con la convivencia de nuestros alumnos? Porque yo sé que esto del distanciamiento social está siendo romantizado, esto de cuando dicen, volveremos a abrazarnos. Yo lo he visto en comerciales, el otro día veía un comercial y todo, ¿no es cierto?, que es cierto que vamos a tener esta posibilidad de reencontrarnos con nuestros amigos, etcétera. Va a tener que plantearse de otra manera de esto, pero en el fondo igual van a haber una serie de secuelas que tienen que ver con cuando pase la primera euforia de este reencontrarnos, el existir en un país donde van a haber situaciones diferentes a las que teníamos el año pasado en aspectos no solo socioeconómicos, sino de estrés general, tasas de desempleo, que los cabros no cachan eso, pero sí hay un estrés flotante, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho incluso con la respuesta. Voy a hacer así, no sé si se notó, estoy medio resfriada, pero no, o sea, lo que estoy diciendo es la respuesta del olfato, el bulbo olfatorio, el hecho de sentir que en cierto espacio hay algo raro, la gente le llama malamente, porque eso no existe, la vibra, que en realidad tiene que ver con aspectos fisiológicos del organismo, ¿no es cierto?, que en un ambiente, ¿no es cierto?, nos permite sentir una atmósfera. Cuando hay un cierto estrés, uno lo capta, microgestos de la gente, ¿no es cierto?, posturas corporales. Cuando tú coexistes, habitas con otras personas, el hecho del estado emocional de esas personas, aunque declarativamente digan, no, hijo, estoy tranquilo, no me pasa nada, o no, mira, hay que tirar para arriba, el organismo da muchas señales que son diferentes a lo declarativo consciente. Y eso, sobre todo a niños más pequeños, o lolos que están cursando trayectorias en contextos vulnerables, como dicen acá, de pobreza multidimensional, les está afectando bastante. De hecho, hay chicos que no han cursado trayectorias de pobreza multidimensional y les va a llegar, ¿no es cierto?, una secuela de este estrés, que en realidad es un distrés familiar,
que es un incremento del estrés que habían tenido en general la gente, ese estrés de chuta, tengo harta pega, hoy hay un tipo, me cambiaron de jefe y es medio pesado. Ese tipo de estrés no es este estrés. Este es un estrés que tú no puedes identificar en una cosa específica. Y ese es el punto del coronavirus también. O sea, cuando tú no puedes ver algo, tú no tienes algo que sea una meta para superar, sino que es una cosa flotante, que algunos creen y otros no, lo que hablamos de fake news, unos dicen conspiratoriamente que esto lo hicieron a propósito, otros dicen que no es verdad. En Estados Unidos pasa mucho eso, que el virus es una falsedad, ¿no es cierto?, que es una tontería, y Donald Trump está con esto de que no es para tanto y se ha muerto mucha gente. ¿Me entiendes? Entonces, esta esfera de desinformación, más las condiciones que está la gente en su casa, generan esta esfera, vuelvo a decir esfera, porque eso es, estamos rodeados, ¿no es cierto?, de estos niveles de distrés, que en el fondo en muchos casos llega a ser estrés tóxico, y que dadas las condiciones de que cuando vuelvan los chiquillos, la situación, no solo del coronavirus, que ya se va a haber empezado a superar, sino de las secuelas cognitivas, las secuelas emocionales, las secuelas socioeconómicas, van a cursarse durante aproximadamente 2 años. ¿Ya? Entonces, eso es lo que los estudios muestran basándose en universales organísmicos, ¿ya? Ese es el punto, y a su vez sabemos que hay incrementos basándonos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, en el curso de trayectoria previa. No sé si acuérdense lo que hablamos al principio, como capas, como dimensiones, ¿sí? Entonces hay dimensiones que agravan la situación, pero en general todos están siendo afectados en este momento. Entonces, en el caso de convivencia, que se le ha venido a llamar cerebro social, ¿no es cierto?, que hay ya algunas desconfiguraciones, ¿no es cierto?, de estas redes neurales, ¿no es cierto?, que antiguamente se las llamaban las neuronas espejo, que sabemos que no es un tipo diferente de neurona, no es así, se le llamó así, pero en realidad es porque sonó muy bien, entonces le llamaban neurona espejo, pero en el fondo son circuitos en espejo, es decir, zonas de nuestro cerebro que funcionan como un circuito, ¿no es cierto?, y que están destinadas o que funcionan de una manera por default o rápidamente frente a ciertos, ¿no es cierto?, estímulos de tipo social, y que nos permiten tener la vida gregaria, o grupal, que permitió a la especie humana evolucionar al nivel que estamos acá. O sea, si hubiéramos sido animalitos que hubiéramos nacido en un huevo que eclosiona y luego te las arreglas por ti mismo, no habríamos tenido el nivel de desarrollo, por ejemplo, el tamaño de la corteza que tenemos, ¿no es cierto? Necesitamos que alguien nos cuide, nacemos en condiciones de indefensión y necesitamos que alguien nos cuide, nos críe desde muy temprano y durante un largo tiempo, ¿no es cierto? Eso implica condiciones de que evolutivamente venimos preconfigurados para que nos importe lo que a los otros les pasa, ¿no es cierto? Y estos circuitos que están destinados, ¿no es cierto?, a esta relación gregaria sin la cual no podríamos existir como especie, se están viendo afectados en este momento. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Entonces sabemos que los circuitos relacionados con lo que se ha venido a llamar el cerebro social, que es la base en este caso, por ejemplo, de la convivencia, en el caso escolar, van a llegar afectados y se van a mantener así durante más o menos 2 años. Dependerá en cada persona de las trayectorias previas que tengan y de las condiciones en que cursó la pandemia. Eso es lo que nos tiene que quedar clarito. Ahora, este asunto de, usted me dice, señora Gloria, porque usted sabe que la hora de repente se nos va, pero vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Ya. Ok. Entonces, estas nuevas condiciones para enseñar, ¿no es cierto? Ahí yo les puse unos monitos unas fotitos que me parecen bien significativas. Un lolo así que está con las manos así como muy estresado, niños pequeños, la evidencia muestra que aprendizajes, ¿no es cierto?, significativos, incluso algunos ya como de orden superior, son difíciles de lograr en niños pequeños porque nuestro cerebro gregario, el filtro para el aprendizaje, lo que proporciona el aprendizaje, no es un texto bien escrito o un algoritmo de instrucciones ordenadito, sino la coexistencia con un otro. Nuestros estudios, yo trabajo en una parte que, entre otras cosas, en neurociencia tenemos lo que se llama las subdivisiones, la neurociencia, ¿no es cierto?, sociales y afectivas, y las neurociencias cognitivas. En este caso, estudios de electroencefalografía, que ahora afortunadamente, por ejemplo, uno puede hacer estudios wireless, es decir, tú le pones un reed, una especie de arañita aquí en la cabeza a los niños con electrodos y puedes tener una sala de chiquillos y tú estés observando en tiempo real el efecto de una clase sobre el cerebro de los chiquillos.
tú lo que estás observando no es el aprendizaje, sí lo puedes observar a nivel, no sé si se entiende, longitudinal, pero en el momento yo puedo ver, y esos estudios así lo muestran, puedo dejarle unos papers ahí también a la señora Gloria, si es que a alguien le interesa el tema. Estos son estudios recientes que hemos hecho, no nosotros nomás, digamos, grupos de investigación en todo el mundo, que son en el aula, en tiempo real. En el caso mío, yo también usaba los colegas se pueden poner unos sensores, que es lo que se llama un capture motion, que son unos trajes de captura de movimiento, que son como los que se usan para los dibujos 3D, si usted ha visto Shrek y eso, y salen los monos bailando, eso se lo ponen a alguien y le capturan el movimiento y le dibujan encima. No sé si se conoce esa tecnología. Bueno, es de ahora. La gente Kine, por ejemplo, lo usa para ver cómo, si uno está con algún problema y es un deportista y tuvo una lesión, etcétera, se observa cómo los gestos, los movimientos, las posturas físicas, los microgestos, cómo los ojos cuando se mueven, tú puedes poner unos sensores muy pequeñitos aquí, que son los movimientos sacádicos, que yo observo algo y cuando yo saco mi atención de ahí tengo movimientos diferentes que yo puedo seguir en tiempo real. Tú puedes observar los movimientos sacádicos, el output supracortical y observar al profesor haciendo clase con este traje de captura de movimiento, y tú te das cuenta que la manera en que yo hago la clase y todos aquellos mensajes no verbales que incluso incluyen el estado fisiológico del profesor, el estado fisiológico, de cómo el profesor está bioquímicamente lanzando ciertas señales, producen o no sincronías entre los alumnos. Nosotros tendemos a sincronizarnos. Los humanos no sincronizamos. Cuando tú mides, ¿no es cierto?, en una resonancia magnética, tú puedes poner 2 o 3 personas, eso se llama hiperescanning, y tú puedes ver que si las personas están mirando la misma pantalla y comentando lo que están viendo en una película, cada una en un escáner, como le llaman aquí, no sé si se ubican, la resonancia magnética, los escáneres que le llaman acá en Chile, ¿no es cierto? Eso, tú puedes ver que la gente se sincroniza. El hecho de conversar con un otro y mantener un cierto canal, ¿ya?, hace que el output supracortical, es decir, lo que le está pasando al cerebro y que nosotros logramos ver en una pantalla y poder medir científicamente, se sincronicen esos outputs. Y en clase hemos observado que dependiendo de las señales que el profesor da, y eso se llama neurodidáctica, y es toda una línea de cómo hacer clases sabiendo desde esta evidencia qué es lo que estamos provocando como efecto, pero eso ya es para largo. Nosotros hoy día sabemos que las personas no sincronizamos. Por lo tanto, el efecto que tienes tú a través de una señal como la que estamos teniendo ahora, nosotros, el hecho de que ustedes me estén viendo, por ejemplo, pero que yo no me pueda trasladar, que yo no me pueda parar a hacer una figura física para poder ilustrar una metáfora de una explicación que yo estoy haciendo, una transposición didáctica, ¿ya? A los chiquillos necesitan que un organismo interactúe con ellos para poder aprender. Al carecer de esas señales, los aprendizajes no pueden lograrse al nivel que uno quisiera. Ahora, en etapas superiores del desarrollo, y si es que se ha soltado una trayectoria del desarrollo, ¿no es cierto?, que no ha tenido estos componentes de pobreza multidimensional, esta vulnerabilidad dura, por ejemplo, estrés tóxico, ¿ah? Si uno no ha cursado eso y tiene ciertos patrones mínimos de autorregulación, un chiquillo de 14 años, por ejemplo, que está interesado por algo, puede aprender más o menos independientemente o tener interacciones con sus profes, y si está suficientemente motivado y tiene una buena relación previa con el colega que le permite mantener el enganche emocional con una persona que sí pudo alguna vez abrazar o con la que conversa frecuentemente y con la que tiene una relación, a lo menos, ¿no es cierto?, de apego seguro, eso le va a permitir alcanzar ciertos niveles de aprendizaje que no son tan ricos como el presencial en chiquillos que ya cursan etapas de desarrollo de manera superior, que tienen trayectorias no vulnerables del desarrollo previamente y que tienen, ¿no es cierto?, una distribución de materia blanca que, ¿no es cierto?, está metaestabilizado el sector prefrontal, es decir, que tiene conductas de perseverancia, automotivación, regulación emocional, capacidad, ¿no es cierto?, de darse cuenta de lo que le está pasando mientras le está pasando. Ese tipo de cosas, si tú la tienes como, ¿no es cierto?, una riqueza personal previa, entonces este aprendizaje como el que estamos teniendo acá, una interacción, puede producir realmente aprendizajes nobles, que se llama, o sea, comprensión de cosas nuevas que yo no conocía previamente. Niños más pequeños
gente que ha cursado trayectorias del desarrollo en contextos altamente vulnerables, ¿no es cierto? O que tienen incluso estas neurodivergencias, que era lo que hablábamos delante, van a tener dificultades para que se pueda pretender un aprendizaje igual que el que tendrían si fuera en la interacción en el aula con sus compañeros y con la presencia física de algunos de ustedes, colegas, en su aula. A eso súmele, y ahí hay otro dibujito por ahí, un papá que está apoyando a su hija, que está mirando ahí, ¿no es cierto?, unas interacciones. Lamentablemente parece que yo estoy tapando ese dibujo, señora Gloria, lo estoy tapando, pero ellos lo van a ver. Esta pantallita chiquitita está tapando el dibujo, pero bueno, a lo que me refiero es que ¿cuál es el papel de la familia? ¿La familia está o no capacitada para hacer ciertas cosas? Ustedes saben, colegas, de repente uno dice, pucha, el apoyo de la familia acá en el colegio es súper importante, algunos apoderados apoyan más que otros, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando ahora en la pandemia? Ni siquiera solamente que los papás no quieran, hay muchos que vienen de contextos vulnerables y no pueden tener las herramientas o no las tienen como para hacerlo, digamos, las interacciones como quisiéramos que la hicieran para apoyar la gestión que están haciendo ustedes también. Están cursando la pandemia con mucho estrés, por lo tanto igual van a hacer una interferencia con el trabajo que ustedes están pretendiendo realizar con los chiquillos, el estado de los papás, el estado emocional, ni siquiera en mala onda, no estoy hablando, digo mala onda de que lo hagan intencionadamente, no estoy hablando de gente que sea, ¿no es cierto?, personas que estén maltratando o que tengan negligencia con su hijo, sino que no están en un estado que les permite, ¿no es cierto?, dejar fluir mejor ciertas cosas que tienen que ver con la motivación de los alumnos, niveles de estrés motivantes pero no asfixiantes, ese tipo de cosas que son las cosas que uno puede manejar en el aula para tener un contexto de aprendizaje adecuado. Y acá abajo justamente también tenemos los casos de, ¿no es cierto?, una chiquilla que parece que igual lo estoy tapando yo con mi imagen, una chiquilla que está ahí autorregulada, poniendo atención a algo que le están diciendo, que tiene todos los recursos para aprender, versus una chiquilla que se ve ahí abajo llenando una guía en un campamento. Entonces, si vemos esta diversidad, más allá de cualquier crítica a la inequidad del país que uno pueda o no quiera o intente hacer, estamos viendo que fisiológicamente, ¿no es cierto?, y contextualmente las condiciones tampoco son las mismas para todos. Entonces, los aprendizajes son diferentes, sí. Carmen Gloria. Sí, la escucho. Tengo aquí una pregunta. Dice un profesor, ¿cuál sería el efecto psicológico de la pandemia en los estudiantes? No sé si estoy contestando algo de eso, parece. Sí, y lo otro a ver, espérame un segundo. Primero, psicológico, ya no podríamos hablar de psicológico porque lo que estábamos hablando era organísmico. ¿Se acuerdan que yo les decía? A ver, antiguamente uno dividía artificialmente, ¿no es cierto?, dimensiones del organismo y algunas les decíamos psicológica, corporales, ¿no es cierto?, mens sana, in corpore sano. Eso es una buena reflexión, o sea, lo que se le llama a la mente, que en realidad es un artificio epistémico, porque en realidad me refiero a que la mente está corporizada, la mente existe en un organismo y son las condiciones del organismo los que depende qué le va a pasar a la mente o a lo psicológico. ¿Ya? Entonces, en el fondo son situaciones organímicas, las secuelas son lo que yo estoy diciendo, la descompensación de los ciclos circadianos y ultradianos, problemas bioquímicos a nivel neural, bajoneos o exacerbación, ¿no es cierto?, de condiciones previas de la personalidad, descompensaciones homeostáticas que pueden generar consumo problemático de sustancias, incluida la comida, por ejemplo, las desregulaciones bioquímicas que tienen que ver con los ciclos circadianos y ultradianos, y eso tiene que ver efectivamente con que alguien puede llegar a estar consciente o verbalizar cierta sintomatología y decir, me siento más estresado, estoy más bajoneado, no tengo ganas de estudiar, o no sé qué me pasa, no puedo abrir los ojos en la mañana y ya no doy más, y en la noche trato de dormir y tengo así las medias pepas, no puedo dormir. Ese tipo de cosas tú le podrías llegar a decir psicológico, pero es una de las dimensiones que tiene que ver con el resto de las dimensiones y que es inseparable de estas otras dimensiones. No sé si estoy contestando lo que preguntó el colega. No hay secuelas psicológicas, son secuelas organísmicas, dentro de las cuales están aspectos que se pueden llegar a captar, verbalizar, ¿no es cierto?, o mentalizar, que a eso se le podría decir psicológico, pero que tienen que ver con desregulaciones organísmicas que tienen secuelas sintomatológicas como las que yo estoy describiendo. ¿Sí?
Ya, aquí hay otra pregunta, más bien técnica, pero te la entrego. Dentro de los planes de regreso, ¿debería haber una reconstrucción en el currículum nacional para flexibilizar la progresión de aprendizaje? Ya, esa es una discusión antigua. Yo el año antepasado estuve con la ministra de Educación de Finlandia. Tuve la suerte de, la trajimos aquí a Chile, yo estuve 6 meses el año antepasado acá, y con ella tuvimos un seminario y justamente a la hora del almuerzo fuimos aquí al casino de la U de Chile y hablamos de ese tema, precisamente. ¿Por qué esa población a Finlandia? Porque ellos tuvieron poda curricular muchos años atrás y además están centrados como en núcleos de aprendizaje. Son abordajes, y voy a volver a la palabra, multidimensionales de un concepto, no por asignatura escindido a una realidad o una dimensión de la otra, sino que son abordajes multidimensionales en la cual al disminuir la cantidad de materia, pero aglutinar conceptualmente visiones conceptuales, ¿sí? Hubo un cambio curricular que fue bastante significativo y en lo que conversábamos al almuerzo, entre otras cosas, tristemente lo voy a decir porque así fue, era que Finlandia es usada como un gran modelo, etcétera, y van bastante mejor que incluso otros países europeos que tienen un per cápita un poquito mayor que ellos, porque ellos están muy bien también, justamente por la visión de vida que tienen educativamente. El sueldo de los profesores es mejor, la jornada es diferente, la cantidad de niños en aula es mucho menor, deberían ser, la evidencia lo dice, 25 niños en aula como máximo, estamos hablando en enseñanza media o en secundaria, y 15 niños de ahí para abajo, digamos, y probablemente con 3 adultos y con 2 cuando son más grandes, pero ahí hay toda una situación que incluso ahora va a tener que reestructurarse, porque van a haber clases vistas, días que esos 15 niños no van a ir los 15, sino van a ir un día 8 o van a ir 7 y van a topar, los 2 colegas o 3 que trabajan con ellos, se van a ir, uno lo va a tener presencial y el otro va a estar online, etcétera. Pero a pesar de eso, lo digo porque lo que conversábamos en el almuerzo era precisamente que a ella, años ya, incluso antes de ser ministro, que ella también es doctor en neurociencia, también cognitiva, lo que estábamos hablando era precisamente de que de Chile, desde gobiernos anteriores, esto ya estamos hablando 15, 20 años, han ido, han observado, se han interiorizado en las políticas públicas finlandesas y se habla mucho de ello, pero ninguno de los cambios centrales que se proponen, entre ellos la reestructuración curricular, se han implementado aquí en Chile. Y ellos lo basan en evidencia científica. ¿Ya? Toda esta cosa curricular de lo que hablábamos, de que el organismo aprende, no el cerebro. Ese es otro punto. ¿Ya? Cuando la gente aquí, perdone el gesto que voy a hacer, no sé si se ve, pero el gesto es que el cerebro, ¿no es cierto? ¿Sí? Carmen Gloria, lo que pasa es que como tienes la pantalla con el Power, no te vemos. Así yo me veo, fíjate. Ya podría ir sacando. Tengo 2 preguntitas más. Sí, sí, lo que les digo, esta cosa de, bueno, lo que decía de un poco tollero, eso es lo que estaba tratando de decir, que el cerebro aprende, no es real eso, porque el cerebro está en un organismo y el organismo y todas sus variables es lo que aprende, ¿no es cierto? Qué lástima que no me veo porque yo he hecho algunas metáforas corporales, explicar justamente lo que estaba hablando y la idea era que si al parecer de esto los ambientes no son tan ricos. ¿Te ves bien o no? Sí se ve, profesora, se alcanza a divisar, por lo menos yo la veo acá. Mi interés es chiquitito, pero hay ciertos gestos que... Ya, muchas gracias. Y tampoco es una cosa que se vea tan grande, pero me refiero a lo que hago de las curvas, por ejemplo, de distribución normal, me hubiera interesado que se viera. Si se ve, qué bueno. ¿Otra pregunta? Claro, un segundo. El currículum entonces está muy largo, ya está mal hecho, y ahora que se pretenda que con ese currículum se van a lograr ciertas cosas de aprendizaje básico, es un poco absurdo. Ahora, si yo no consideré variables científicas del estado organísmico y emocional, que son la base de la pirámide para lograr aprendizaje de orden superior, y yo me centro en un currículum y en los cambios o adaptaciones, maquillajes que voy a hacer curricular, cuando, como en un iceberg, veo la punta del iceberg, pero yo no veo lo que está flotando abajo en el océano, que son estas secuelas multidimensionales, y estoy maquillando un currículum por arriba, yo no sé cuáles son la efectividad que se puede llegar a hacer. O sea, el currículum es, en este caso, la prioridad tercera o cuarta,
considerando como primera prioridad el abordaje de las secuelas organísmicas, los planes y cambios, ¿no es cierto?, de preparación para los colegas para que puedan, ¿no es cierto?, abordar estas secuelas y las secuelas de la pospandemia. Cuarto, ¿no es cierto?, iríamos con todo lo que tiene que ver con reestructuraciones de las maneras en que se enseña, ¿ya? Y finalmente, lo que tiene que ver con el currículum, que no sea este maquillaje, sino realmente lo que se estaba proponiendo ya hace más de una década, que es la poda curricular, el énfasis, ¿no es cierto?, en la integración, que ahora se ha venido a llamar STEM. Muchos colegas en ciencia habrán escuchado eso del hablar STEM, que acá en Chile se adoptó porque sonó bonito la sigla, digamos, pero en estricto rigor el currículum todavía no lo está considerando de buena manera. Ahora esta ciencia de la ciudadanía, que eso yo lo encuentro algo positivo, que se ha puesto, digamos, digamos, dentro de los esfuerzos curriculares, y lo que tiene que ver en lugar número, iba en el tercero, cuarto, lo que tiene que ver con el abordaje de la neurodiversidad y las secuelas de niños neurodiversos, o digamos, que tienen necesidades especiales, cuáles son las cosas que deberíamos estar preparando ahora para cuando vuelvan. Y finalmente, al último, ¿qué son las priorizaciones curriculares que tendríamos que hacer? Porque tú estás pretendiendo un aprendizaje que no es posible al nivel que se vería, o como aprendizaje significativo, no como un mero condicionamiento de repetición de algunas cosas que memoricé por suerte o porque alguien me chicoteó en la casa, ¿no es cierto? Un aprendizaje real, ¿no es cierto?, que no podría tenerlo, un aprendizaje significativo, si yo no he abordado o no tengo priorizada, ¿no es cierto?, las otras dimensiones que son las que subyacen a los aprendizajes de orden superior. Esa. Aquí tengo otra. ¿Qué sugerencias metodológicas o didácticas son las recomendables para el trabajo en línea y en el posible retorno presencial? Bueno, en línea lo que yo les decía, o sea, primero los tienen que ver. Mientras más dimensiones yo trate como de analogizar, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? Análogamente, mientras yo más dimensiones trate de conservar de la interacción como era antes, más posibilidades voy a tener de que el conectoma, que es un término que todavía no sé si lo expliqué bien porque lo pasé a la pasadita nomás, la conectividad funcional previa de mi organismo, en este caso el conectoma de mi cerebrito, tiene ya, ¿no es cierto?, una construcción, una estructura, una conectividad funcional en este caso, ¿ya? Hay conectividad funcional y hay conectividad estructural. Hay una estructural que se da en el transcurso del tiempo y una funcional que es la del día a día, que varía un poco, pero que más o menos se mantiene en un cierto equilibrio, no cierto homeostático. Eso se llama metaestabilización y eso se da en los sistemas complejos. Lo hablé al principio, el gasto de energía y todas esas cosas. Entonces, yo, si tengo, ¿no es cierto?, esta metaestabilización previa, yo lo que estoy haciendo como profe o como mediador es tratando de evocar redes neurales previamente construidas para que lo que yo estoy enseñando ahora sea de alguna manera relacionado o significativo a nivel perceptual del alumno, de la percepción, evocar canales perceptuales que permitan que ese contenido sea en cierta forma asimilado y relacionado con otras dimensiones de la percepción. Entonces, mientras yo menos dimensiones elimine en mi interacción actual, mayor posibilidad tengo de mimic, de tratar de alcanzar una similitud analógica de lo que es el aprendizaje presencial, ¿ya? Esa es la primera parte de la pregunta que hizo el colega, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que era como, ¿qué hay que hacer ahora? Tratar de no perder tantas dimensiones, ¿ya? Los tienen que ver, tienen que ustedes pensar en el énfasis de la voz, ¿ya? Tienen que pensar en los microgestos que ustedes están haciendo, porque están comunicando muchas cosas. Les cuento una cuestión muy breve. Hay un señor que él es experto en matemáticas, es un doctor en matemáticas que estudia mucho lo que es la didáctica de las matemáticas, un señor mayor que estuvo acá en Chile hace unos años atrás, él es de Noruega. Y este colega, profe de matemáticas ya retirado, ¿no es cierto?, dijo una vez, comentaba, yo gracias a la evidencia neurocientífica me di cuenta que cuando yo le explicaba a mis alumnos mirando la pizarra, y yo había pensado ordenadito, había ensayado todo lo que estaba haciendo, tenía dominado un ejercicio complejo que quería explicar.
yo copiaba en la pizarra, hablaba mientras miraba la pizarra y luego me daba vuelta y le mostraba ciertas cosas a mi alumno y trataba de explicarlo, me di cuenta que una vez que yo recibí un ejercicio que jamás en mi vida había visto y que incluso me costó, esa vez fue cuando los alumnos entendieron más lo que yo estaba explicando. Él ahora pone en el suelo el ejercicio y empiezan a darle vuelta y los alumnos no miran el ejercicio propiamente tal, lo miran a él, porque el procesamiento que el organismo está realizando y las pistas no verbales o verbales en cuanto a entonación y metáforas, gestos corporales, y donde observa el profesor, les dice a los alumnos pistas de lo que el proceso que se está llevando a cabo en ese organismo es lo que está pasando ahí. ¿Se entiende? Porque uno es la metáfora del conocimiento o es la metáfora de la comprensión, porque tu organismo da las señales de cómo ese organismo entiende y los chiquillos y su percepción y su organismo reciben de manera inconsciente muchos de esos mensajes y se guían por eso más allá de lo verbal o del algoritmo ordenadito que tú tengas, ¿ya? Si eso se pierde, que es el caso de lo que está pasando ahora, los aprendizajes en muchos casos no se producen, sobre todo en niños más pequeños que no tienen esta conectividad funcional metaestabilizada, ¿ya? Y que además, ¿no es cierto?, necesitan estos otros mensajes. Entonces, tienen que verlos, tienen que ustedes darse cuenta qué es lo que están transmitiendo a nivel no verbal, no esto de técnicas para hablar en público, no, no es eso. ¿Entienden? Son cosas de cuando uno observa algo y arruga los ojos, pone atención, o el darle énfasis, o cuando uno algo lo entusiasma y tú estás mostrándole eso a los alumnos, esas son pistas comprensivas y motivacionales de las que carecemos si usted le muestra un PowerPoint y hablan nomás, ¿ya? Ahora, el hecho de ustedes no poder ver los alumnos es otro punto que es bien complejo. Hoy día sabemos que a los profes nos afecta no poder ver a los colegas, o perdón, a los alumnos. Ese es el punto, porque nosotros también nos sincronizamos con los estados de ellos. Piense usted, ¿cuántas veces estando en la sala, caminando en la clase, usted miraba a sus alumnos y pasaba que Juanito no lo estaba entendiendo, pero Pedrito sí? Y si yo le pregunto a usted, ¿cómo se dio cuenta? Ni siquiera usted sabe decirlo. Los profes con experiencia, la gente que somos mayores, ya viejitos, nos damos cuenta muchas veces. Y esto es lo que han mostrado los estudios, y ahora yo eso lo sé porque hay estudios de eso, y ahora yo ya estoy consciente de eso, pero antes, cuando uno estaba en aula, yo en este caso, uno se daba cuenta, a veces tú vas pasando por el lado de un chiquillo, y como que sientes, y te regresas, incluso hueles, no es chiste, tú hueles ciertos estados nerviosos de los alumnos, que en algo raro andan, hacen microgestos, eso es real, y el carecer de eso, en esta interacción artificial que estamos teniendo, es un gran problema. Si tú eres una persona de 25 años que se está pagando un diplomado online y quieres poner atención y tienes automotivación y gastaste tus buenas lucas, tratas de poner atención, pero tú además tienes una conectividad funcional organizadita. Eres una persona que se autorregula, eres perseverante, te va a ir mucho mejor porque ahí además tienes un cerebro que ya se desarrolló. Pero los lolos no, y los niñitos menos. Niñitas y niñitos chiquitos de 8 años, de 10 años, y si además vienen de contextos vulnerables y carecen de autorregulación, es un gran problema. No los quiero desanimar, pero estamos siendo realistas. Hay que mostrarse a los alumnos, tienen que recibir las señales no verbales, tenemos que estar conscientes de eso. Ojalá salgan los chiquillos en la pantalla por ahí. Es menos importante que vean el PowerPoint que el que los vean a ustedes, porque ustedes son irreemplazables. Ese es el efecto gregario, no lo podemos evitar. Perdón la respuesta larga, pero esa es la realidad, colega. Ya, que bien, sí, Carlos, porque justo había otra pregunta que decía, muchos alumnos no encienden sus cámaras. ¿Cómo afecta esta situación a la enseñanza? Por lo tanto, mientras tú hablabas, estaba respondida. Otra persona dice, ¿realmente existe una relación entre el uso de diversas plataformas y la adquisición de los aprendizajes? Y otra persona dice, porque ya estamos utilizando plataformas, ¿tendrá un impacto en su aprendizaje significativo a nivel neuronal? Entonces, eran como, todas estas respuestas le ibas dando respuesta. El monito que se está viendo ahora en la pantalla es un complemento a eso. Ya. Y justamente se me adelantaron. No sé si se ven unos ratoncitos por ahí
y se ve un cerebrito y un computador en una cama, esos son papers donde tenemos evidencia del efecto que estas tecnologías tienen sobre el cerebro. Y ese efecto no es bueno, sobre todo en niños que están cursando su desarrollo tempranamente. Ese es el punto. Ahora, evidentemente, si yo lo estoy usando a las 9 de la mañana o a las 12 del día y no estoy puro jugando video o haciendo zapping de páginas y páginas y páginas, ¿entiendes? O todo el día chateando o procrastinando, como dicen, ¿no es cierto? La procrastinación, esto de recorrer web y cuestiones así sin una meta clara y que me información, eso no es aprendizaje ni conocimiento, eso hace muy mal. Pero además de eso, sabemos que longitudes de onda, como la azul blanquecina, activan el cerebro en horas que no deberían. Producen estos problemas en los ciclos circadianos y ultradianos, producen problemas de desfase del sueño, este jet lag inducido artificialmente, producen desequilibrios del cerebro social en los niños pequeños. De hecho, incluso nosotros los adultos, se sabe, estos estudios son del 2013, se hablaba del riesgo del uso de esta tecnología y el Alzheimer, por ejemplo. Hoy día no es el riesgo, sabemos que las demencias, que los deterioros neurales se producen no solo por herencia genética, porque de hecho no se producen solo por eso. Tú puedes tener una herencia genética de personas, ¿no es cierto?, antiguas tuyas que hayan tenido procesos de deterioro neural, pero que sí, por ejemplo, yo tengo buenos patrones de sueño, aunque me cueste quedarme dormido, pero tomo, no sé, tomo condiciones para resguardarme, como livianamente en la noche, no consumo café después de las 4 de la tarde, tomo lechuguitas, ¿no es cierto?, o leche, me hago sándwich liviano, triptófano, ¿no es cierto?, té verde, como que estaba tomando yo acá, cosas que, betarragas, ¿no es cierto?, que además me abren mis arterias y me ayudan a limpiar mi cerebrito. Si yo tomo esos recaudos, esas precauciones, aunque mi abuelito haya tenido Alzheimer y mi papá también, y yo tenga una genética de desregulación del sueño, si yo me cuido, cambio la luminaria de mi pieza y pongo una luz cálida de 60 watts de color amarillo y no la blanquecino azulosa que me deja así activado, si yo patrones del sueño los regulo a propósito, voy a tener menos riesgo de tener ese deterioro y probablemente nunca me va a pasar. No es hereditario en sí mismo, es factores de riesgo que si yo tengo una vida de cuidado, nunca me va a pasar nada. Hoy sabemos que el uso de estas tecnologías es el gatillador de la demencia, o de lo que se puede decir la demencia. En el fondo no es volverse loco, la demencia es el deterioro neural. La demencia psicosis es otra cosa, en realidad no se llama demencia, se llama psicosis, ya cuando uno alucina o puede tener un brote esquizoide o esquizofrenia derechamente, que eso también tiene genética de por medio, pero también tiene, digamos, cuidados medioambientales, y el trigger, el gatilleo, ¿no es cierto?, es medioambiental, ¿ya? Ese es el punto. Sabemos que el uso de estas tecnologías es un riesgo para nosotros los adultos, y no estoy hablando de gente viejita como yo nomás, sino Lolo, profes de 30 años, que ya en los estudios muestran personas. El primer estudio fue en cabros que jugaban videojuegos, campeones de Game Boy, y resulta que estos cabros a los 47 años y el chiquillo menor a los 29 tenían, ¿no es cierto?, niveles de acumulación de proteínas beta amiloide y tau en el cerebro, que son el predictor del Alzheimer, ¿ya? De hecho, la acumulación de las proteínas beta amiloide y las tau son, hoy día sabemos, el factor que genera el trigger de, en este caso, se empieza a achicar, se nos empieza a morir el hipocampo y empezamos a tener primero problemas de memoria de trabajo y después otras demencias, o también demencia frontotemporal, ¿ya? Ese tipo de cosas. El sobreuso de estas tecnologías causa efectos en los niños de regulación del cerebro social, en los adolescentes. Además de eso puede provocar, ¿no es cierto?, la desregulación dopaminérgica, que en el fondo es que el organismo se vuelve adicto a cosas. Ahora dependerá del medio ambiente si se vuelve adicto a la comida, al juego, adicto a consumo problemático de drogas, etc. Y en los adultos, derechamente, empieza a producirnos deterioro neural. No sé si se entendió lo que estoy... Eso es lo que yo les quería decir como complemento justamente a las preguntas que ustedes hicieron. Hoy ya sabemos que el cerebro se limpia durante la noche.
¿Cuándo? Durante el sueño reparador. Si nosotros no tenemos una rutina de higiene del sueño, y yo sé ahora, colega, lo voy a decir así, que la huasca está de tener que estar en las condiciones haciendo clase con usted hasta unos horarios en que no respetan los límites de nuestro sueño, nuestros hijos, etcétera, la mascota que saltó aquí, un milagro no me han saltado un gato ahora aquí encima, mi hermana tiene un gato aquí, entonces yo estoy asilada aquí en casa de mi hermana, yo me tendría que haber vuelto a Barcelona el 25 de mayo, y estoy acá, estoy de refugiada en la casa de mi hermana. Claro, que salta el gato, que todas esas cosas, eso es un factor de estrés, pero además el sobreuso de los computadores es malo, ¿ya? Hay que hacer pausas saludables, no, esto no es normal estar así todo el día, y que más encima ustedes se quedan trabajando en la noche, es un factor de riesgo. Esto yo lo he hablado con gente de mineras, por ejemplo, la cosa de los turnos, con astrónomos, yo tengo varios amigos astrónomos, yo soy del área de ciencia, ¿ya? Es un factor de riesgo, el deterioro neural se produce por dificultades de tener sueño reparador, porque durante la noche el cerebro se limpia. Si esto no pasa, hay problemas graves y termina habiendo muerte de neuronita. Ese es el punto. ¿Sí? Así que ahí yo les dejo esto también para que lo puedan leer. Ese es un reportaje chiquitito que se los pegué porque está en castellano. La Chere Chirelli, justamente es del laboratorio Tononi. Tononi en Italia, el gallo que tiene más estudios del sueño de hace 30 y tantos años. Ella es muy joven, Tononi es mayor que yo incluso. Ellos son los que han descubierto que precisamente durante la noche espinitas dendríticas, que son estas protrusiones, las dendritas que cambian la conectividad funcional, caen y se mueren, se limpia el cerebro, se limpia de cierto aprendizaje. Durante la noche no se consolidan los aprendizajes, es un neuromito. Lo que se hacen es desconexiones y se limpia el cerebro de aquello que no fue emocionalmente significativo. Eso influye mucho en la aula. No tengo el tiempo para dedicarme a hablar de esto porque esta cuestión es para largo, ¿ya? Estamos por encimita y yo les pido disculpas, pero este tema, si no, no lo termino y es una cosa introductoria, pero es real. Las conexiones funcionales que yo hablaba antes, esta zona, ahí está el monito, porque dormimos, dice en inglés, porque todos estos son papers, y ustedes bien saben que se publica en inglés, ahí hay una dendrita, justamente se muestran espinas dendríticas de distintas formas, los estudios moleculares que se están haciendo, o sea, todo esto que yo les estoy diciendo no es una especulación, es evidencia científica, dura que por lo menos ya sabemos hace 10 años. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con desregulación de ciclos circadianos y ultradianos, inclusive con problemas para mantener mecanismos de protección del organismo entero, como la ¿no es cierto?, capacidad del organismo de identificar cuando una celulita tiene una mutación. Ustedes saben, apoptosis celular, hay problemas para mecanismos de apoptosis celular cuando se producen las desregulaciones que estábamos hablando, hay relación, ¿no es cierto?, es un factor de correlaciones, sabemos, con diversos tipos de cáncer y también efectos sobre medicación que una persona tenga que tomar cuando tiene alguna enfermedad crónica, también se le produce un efecto incluso paradójico, a veces contrario, estos medicamentos porque no tiene buenos ciclos circadianos y ultradianos. La sociedad, ¿sí? Tengo algunas preguntas para que no vaya avanzando. Dice, ya, para que no avance. Yo digo, por la hora avanzo rápido para que no se nos vuelva. Sorry. Pero quiero puntualizarte la pregunta. Para terminar esta idea y que no dejar el monito inconcluso, la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana y Europea y la Pediátrica prohibieron hace 7 años, ¿ya?, el uso de tablets, celulares y iPad en niños menores de 7 años, ¿ya? Los niños menores no deben usarlo porque se les está afectando, ¿no es cierto?, las conexiones funcionales de etapas tempranas, sobre todo aspectos como el lenguaje y aspectos como el cerebro social en sí mismo. Y hay mucha sintomatología mímica, es decir, que parece, ¿no es cierto?, que son del espectro autista, pero que tienen que ver con desconfiguraciones del cerebro social por el uso temprano de esta tecnología que no debería estar usando. Eso es lo que quería decir. Y ahí sale justamente que es la luz azul la que está afectando, y en el caso de los adolescentes también tiene que ver con problemas del desarrollo hormonal y del crecimiento que se ven afectados. Eso es. Ya, aquí dice, ¿hay un tiempo recomendable diario para los niños científicamente? Y más o menos ¿Recomendable igual, de qué? para ver, me imagino... Es que, ¿de qué? ¿De estar en clase, de jugar al video, de estar solo en el qué? ¿Cuánto es la cantidad recomendada de horas frente al computador? Esa es la misma persona. Y Ya. otra pregunta es, ¿cuáles son las principales directrices basadas en neurociencia con las cuales poder guiar el proceso de aprendizaje en este periodo? Yo creo que he contestado, no sé si no me... Bueno, ya, pero vamos a la primera porque esa la podemos... Ya, horas.
Depende de la edad, depende de para qué y qué está haciendo, y depende de con quién está. ¿Se entiende? Sí. No es una receta general, porque son trayectorias diferentes, edades del desarrollo diferentes y conexiones funcionales diferentes. Entonces, vuelvo a repetir, depende de qué está haciendo, depende de su etapa del desarrollo o edad, porque tú sabes que la etapa del desarrollo no es exactamente igual a la edad. Yo puedo tener 13 años y tener un desarrollo de cabro chico y hacer patalete y pegar combos con fuerza de adulto, pero tener problemas de tolerancia y frustración como un niño pequeño porque tuve un desarrollo en una trayectoria de negligencia parental, por ejemplo. ¿Ya se entiende eso? Entonces depende de mi desarrollo y mi nivel de desarrollo, depende de qué cosa estoy haciendo con el computador y depende de con quién estoy interactuando. ¿Se entiende eso? Ese es el punto. Entonces no es una respuesta la que te puedo dar, sino que depende de eso. Ejemplo, yo soy un niño pequeño de 8 años, yo no debería estar más de media hora con el computador, siempre acompañado de alguien y haciendo algo que yo sé que estoy haciendo, consciente de lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Dentro de sus posibilidades de niño chico, con una explicación normal, de que estamos identificando letras, estamos mirando colores, estamos haciendo secuencias, estamos escuchando el cuento, porque ahora vamos a poner atención y nos vamos a hacer preguntas con el papá al lado, que está mirándolo a los ojos y que está interactuando con él, de que el significado de esas palabras tiene un significado organísmico, ¿ya? Un lolo de 12, 13 años, que en su casa está solo, que no tiene un apoyo familiar y que es desregulado, no creo que aguante tanto en una tarea concentradamente. Entonces, tenerlo en el computador perdiendo el tiempo o como tentación para ver otras cuestiones, no sé qué servirá mucho. Un lolo de universidad puede estar 1 hora, ojalá haga una pausa. Si está 2 horas programando un computín, sale hasta con dolor de cabeza, pero están acostumbrados, pero desarrollan problemas cardiovasculares y obesidad y diabetes. ¿Te fijas? O sea, yo puedo estar 8 horas con el computador y no hacer ni una pausa más que para hacer pipí. Y no es chiste porque los programadores se ponen pañales, no es chiste lo que estoy diciendo. En estos hackatones los cabros se ponen pañales para poder estar horas programando. Entonces, ¿cuánto es lo que se me ocurre? No, nosotros sabemos las secuelas y dependerá de la edad, pero basado en estas 3 condiciones. Las condiciones de desarrollo que yo tenga, que estoy haciendo o el sentido de lo que estoy haciendo y que esté acompañado. Sobre todo los niños chicos, los niños pequeños solo no pueden estar en el computador. Estamos hablando de 10 años para abajo. Y 12 si es que el cabro no está muy regulado. ¿Eso pasa en la casa? Ahora, ustedes como adultos pueden estar más tiempo, hagan pausas saludables. Hay problemas en la columna, problemas cardiovasculares, disminución de la masa de la masa muscular de piernas y brazos, problemas articulares, eso se sabe, ¿ya? O sea, que ustedes los tengan 5 horas haciendo clases sin pararse y aguantándose a hacer pipí, en el colegio ustedes no están en esta parada. Y si los tienen así, eso yo creo que ahí hay que tomar ciertas providencias legales. O sea, no sé qué tan legal será eso, ¿te fijas? No deberían. Y el hecho que después se queden preparando material en la noche, eso... Ahora, lo siento, o sea, no es mala onda mía, eso es evidencia científica, lo que le estoy diciendo de cuántas horas y toda la pregunta 1 que dijeron, ¿no? Y la segunda pregunta era, ¿cuáles eran las cosas, perdón, si me la puedes repetir? ¿Cuáles son las principales directrices basadas en neurociencia con las cuales poder guiar el proceso de aprendizaje en este periodo? Anteriormente había una pregunta que decía, ¿cuánto deberían durar las clases virtuales? Ya, eso es lo que estaba respondiendo, no sé si no deberían durar lo que dura la clase presencial. Exacto. Deberían ser más cortas, deberían haber pausas saludables, deberían haber días en que yo dejo una asignación o una tarea, por ejemplo, ya sale al patio o incluso está en el edificio, mira por la ventana y vamos a hacer ciencia ciudadana. ¿Cuántos pajaritos han incrementado? La mañana escuchan más canto de pajaritos, hagamos un estudio ahora en internet. Tenía 1 hora para meterte a Google y mirar qué es lo que ha pasado con la destrucción de la fauna y el efecto antropogénico. Perdón, eso yo soy profesor de ciencia ciudadana, está ahora la asignatura, ¿no es cierto? Ya, de aquí a mañana discutamos un rato. Juan, por favor, dímonos 5 minutos. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué cachai que escucháis más pajaritos? Bueno, porque yo averigüé, no sé qué, ahora los pajaritos andan libres, yo caché ahora en mi edificio que habían zorzales abajo y miraban hacia el suelo, claro, porque estaban cazando gusanitos. Antes no bajaban los zorzales de allá del parque, no sé cuánto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esas cosas, más que tenerlos así como estamos nosotros,
4 o 5 horas, eso produce más aprendizaje. Ahora depende también de las condiciones, que era lo que dije al principio, la etapa del desarrollo en que están y las condiciones de desarrollo, con quién están y de qué es lo que estamos haciendo. Cosas, por ejemplo, como poner una demostración, que aquí yo pongo unos frasquitos y pongo unos corchitos flotando y tengo un mechero Bunsen y pongo calentar y veo la convección, echo unas gotitas y veo convección y aplico, ¿no es cierto?, para explicar subducción y placas tectónicas. Ya estoy haciendo yo como profe una demostración, ¿no es cierto? Yo puedo tener detrás mío así, lo que ven aquí, yo me paro y los cabros me ven haciendo algo y una demostración. Esas cosas sirven más para los aprendizajes. Yo les decía que ponerles una PowerPoint y que los cabros estén ahí mirando y escuchando la voz de ustedes, que no lleva un aprendizaje significativo. Y eso si son cabros grandes. Estamos hablando de chiquillos de 13, 14 años. Si son chiquititos, la cuestión es bien compleja. No sé si al final, pero eso es lo que yo quiero. Profesora Carmen Gloria. Tengo otra pregunta. Doctora Carmen, desde su área, ¿cómo se ve el proceso evaluativo? Específicamente, ¿cuál debieran ser, según usted, las estrategias evaluativas eficaces que permitan evidenciar el aprendizaje? ¿Existen propuestas desde el mundo científico? Ya, en las condiciones exactamente la de la pandemia que tenemos ahora, que yo diga, la evaluación para la pandemia esta, no desconozco si en este momento hay una cosa específica para la pandemia. Sí, en los protocolos de evaluación que se han hecho, por ejemplo, para los niños que vienen de zonas de refugiados, o de lo que ha seguido después de un tsunami, por ejemplo, no sé si lo que hablábamos al principio de la crisis, ¿se acuerdan? De crisis y catástrofes previas. Lo que las sugerencias dan, ¿no es cierto?, es que uno evalúe mucho la capacidad de los chiquillos de vincular a situaciones más nobles o que se presentan, digamos, por primera vez, pero que tienen una posibilidad de transposición didáctica. ¿Se entiende eso? Estamos hablando de didáctica. Eso, evaluarlo. Problematización, que sean capaces de problematizar, lo que yo les decía, comprensión lectora, aplicación de algoritmos cortos, por ejemplo, que ya sabían del año pasado algún problema, cosas como, por ejemplo, ya mi vecino tiene, mi vecino tiene una parcela para afuera, entonces él me vende un cajón de tomate en 5 lucas. Si yo voy a la feria, el mismo cajón de tomates me lo venden a 6.000 pesos. ¿Dónde voy a comprar? Y todos dirán, ¿qué dirían ustedes? 5 o 6 lucas. ¿Qué será? ¿Nadie? ¿No? Ya, bueno. Señora Gloria, ¿qué le digo? Depende del tomate. Muy bien. Los chiquillos deberías tú evaluar que hagan preguntas como, ¿pero cuánta gente hay en mi familia? ¿Nos alcanzaremos a comer los tomates? ¿Ya? O, sí, voy a comprar la de 5 porque yo con mi otro vecino vamos a poner 2 lucas 500 y nos lo vamos a repartir, porque somos 3 personas en mi casa y él son 5. Así que nos vamos a poner ahí proporcionalmente. Si el cabro es capaz de poner esas preguntas a tu pregunta o planteamientos a tu pregunta, esas son maneras buenas de evocar aprendizaje y llevar el razonamiento de orden superior. ¿Se entiende? Si el cabro te responde, estas son preguntas que los singapuritos, los niños de Singapur, de quinto básico, te dicen, ¿en qué estado pero en qué? La pregunta es improcedente, te dicen, no es chiste. Tu pregunta es facileza. ¿Cómo voy yo a responder esto si tengo insuficiente información? Te dicen. ¿De qué porte son los tomates? ¿Cuánta gente es la que vive en mi casa? ¿En qué condiciones están los tomates? ¿Tengo cómo congelar tomates? ¿Mi mamá sabe hacer salsa? Eso te dicen los cabros. En Singapur, estas maneras es de evaluar si tú estás enseñando a pensar, si un algoritmo que puedes memorizar mecánicamente lo usáis para algo en la vida, si al encontrarte con el estímulo en la vida real vas a evocar esa red neural y la vas a usar para algo, o lo tenías ahí hasta materia pasada, materia olvidada. Esos son aprendizajes significativos y eso es lo que deberíamos estar tratando de evaluar ahora. Si te exigen cuestiones por cumplir ya la cuestión o el chicoteo de sobreexigencia, yo no estaría haciendo las evaluaciones normales en este momento. Ahora te insisto, que hay un estudio específico que nos diga, no porque recién se está terminando cursar pandemia y hasta por ahí nomás en Europa, posiblemente salgan estudios de eso. Y habría que preguntarle a alguien, un especialista en, ¿cómo se llama?, en evaluación, ¿ya?
Ahora, desde el punto de vista de evidencia neurocientífica, las evaluaciones no deberían ser las mismas, deberían apuntar a la problematización, a la comprensión lectora y a la capacidad de demostrar transposición, los chiquillos, de evocación de conocimientos previos y aplicación a la vida real. No sé si les contesté, esa es la... ¿Sí? Sí. Ya. Carmen Gloria, para irnos despidiendo, porque estamos pasados. Puede que a lo mejor alguien quiera... yo no los tengo ligados, pero yo por mí tengo harta... se me quedó pegado el... Que alguien tiene una harta cosita más... Profesora Carmen Gloria, es que yo no puedo escribir bien, algo le pasa a mi tablet. Un gusto, Natalia Rivas, por aquí. Ya. Primero que todo agradecerle, es un honor tenerla a usted capacitándonos, la primera mujer ahí en la NASA, mujer chilena en la NASA. Quería hacerle algo, mire, una consulta, sí. Muchos años. Nosotros la otra vez, en el liceo usábamos la palabra humanizar. Usted nombró delante, la hizo de otra forma, la nombró de otra forma. Que hablábamos del proceso que fuera más humano, no me acuerdo, no lo alcancé a anotar, pero yo soy buena para anotar para ir concentrando. Ya, mira, a ver, pero yo no uso mucho esos términos filosóficos porque nosotros nos basamos en evidencia y lo que es filosófico es especulativo, sin mala onda. Lo digo desde un punto de vista de filosofía, la epistemología de la construcción de un conocimiento. En el caso de ciencias usamos evidencia. Yo tengo evidencia y yo en base a esa evidencia estoy diciendo lo que estoy diciendo. Nada de esto es mi opinión, porque yo soy un pobre humano, igual que ustedes y que todo el mundo de este planeta, y no soy nada. Por lo tanto, yo me baso en evidencia. Ustedes nunca van a encontrar una opinóloga. Si me preguntan, ¿qué opina usted? Yo no tengo opiniones, yo tengo evidencia que me permite decir cosas porque le agacho el moño al universo. Eso es lo más cercano a la verdad que tenemos. Ahora, humanizar, no sé, somos seres gregarios, el volver a la naturaleza gregaria de los humanos. Veíamos el currículum, el otro día salió en el Mercurio, creo que el domingo, que los currículos latinoamericanos carecen de fraternidad, empatía y no me acuerdo qué otra cosa, que suena populista, pero en el fondo es gregariedad. Somos una especie que llegó al punto que llegó porque nos criamos con otros, porque somos con otros y porque hacemos en nuestra existencia a otros ser lo que es. ¿Ya? Ninguna persona es producto de sí mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la meritocracia, eso es una falacia. Si hay inequidad, no puede haber meritocracia. ¿Te fijas? Cuando hay inequidad, no puede haberla. Si yo no tengo autorregulación porque me crié en negligencia y pobreza severa y te cogoteo, no puedo decir que esa persona no tiró para arriba porque no quiso. ¿Me entiendes? La sociedad es la que da esa oportunidad. Entonces, si ese es humanizar, en el fondo es que la evidencia científica nos dice que para ser personas hay que tener alrededor personas y que esas personas tienen que tratarnos como personas. Muchas gracias. No sé qué contestarte. Sí, no, lo que pasa es que eso, de humanizar un poco la clase virtual, a eso me refería yo, de hacerla, porque usted decía que mientras menos... dimensiones perceptuales. Claro. Y lo otro, mire, lo que pasa es que hace un tiempo atrás, porque yo soy profesora de inglés, por eso a lo mejor soy humanista, hablábamos un poco de la neuroplastía del cerebro. Usted antes dijo que, y nombró varios factores que nos podrían ayudar. Usted, por ejemplo, ha visto a lo mejor, o ha pensado, o han estado estudiando, porque nosotros nos estamos preparando para lo que viene. ¿Qué factores a lo mejor podrían ayudar nosotros, podríamos incorporar, digamos, más a lo mejor más técnicos, a la parte de la neuroplastía del cerebro? Después de la neuroplasticidad es un proceso que se produce sin ti y sin nadie, ¿entiendes? Ahora, ¿cuál va a ser el curso de esa neuroplasticidad? Es muy diferente, ¿se entiende, no? Tú no produces neuroplasticidad, hay aire aquí, ¿me entiendes? Que yo respire bien o que respire mal va a depender de que alguien me enseñó a respirar adecuadamente y bajar mi presión arterial. ¿Te fijas? Por ejemplo, eso es una técnica que se enseña, que tiene que ver, por ejemplo, con procesos de autorregulación. ¿Cachai? Ahora, para cursar producto de entrenamiento, ciertos procesos organímicos que tienen que ver con la neuroplasticidad, ¿ya? Hay cosas que uno debería saber. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con técnicas que yo ahora en este momento no puedo hacerte demostración porque no estoy contigo, que tienen que ver con entrenamiento del bulbo olfatorio, como incluso como guía, ¿no es cierto?, en la clase para ayudar a llegar al cabro a un estado de autocontrol. Yo como profesor, a propósito, puedo entrenarme. O sea, yo puedo recibir un entrenamiento.
y yo lo he hecho con colchoneta, los colegas practican entre ellos, me entreno para estar consciente de aspectos que tienen que ver con lo que mi organismo está captando, pero que no estoy captando conscientemente. ¿Entiendes? Cuando yo capto ciertas cosas de desregulación al alumno, yo puedo aprender a estar consciente de eso. Yo puedo aprender a cambiar mi respuesta, incrementar mi oxitocina y bajar la catecolamina a propósito, conscientemente, porque me entrené y producir sincronía en el aula para llevar a trayectorias de regulación de los cabros. ¿Me entiendes? Puedo meter recreos donde hayan ciertas cosas como las gincanas, por ejemplo, que mejoran la memoria de trabajo, o que voy corriendo, toco una campana y me aprendí un refrán y tengo que hacer recreo entretenido. Nosotros tenemos un programa en Antofagasta, nosotros digo con unas colegas allá que han tenido diplomados de neurociencias conmigo por la Chile, hemos hecho con ellas después recreo entretenido, salieron en la tele y así que hay un reportaje, lo voy a buscar porque sale la profe Vilma, la directora del liceo José Maza, que tiene nombre de astrónomo, de allá de Antofagasta, todo un programa de esta gerenciación de la neuroplasticidad para surcar la neuroplasticidad, que es natural, que tú no la produces, pero sí la podemos guiar para que se produzca de la mejor manera o para lo que queremos que pase. La navegación espacial, el hecho de cambiar de ruta, bajarse un paradero antes y ya tiene mejor clima, ¿no es cierto? Me bajo un paradero antes, los cabros varían y en vez de venirme siempre por aquí, me vengo por acá y mientras tanto mi mamá me pregunta, hoy día me dice, la farmacia Cruz Verde era para allá, para acá, para que yo haga navegación espacial, ¿me entiendes? Sí, esas cosas producen, y está comprobado, que la navegación espacial y el ejercicio físico producen neurogénesis hipocampal, neuronas nuevas en el hipocampo, que es el DJ del cerebro que administra la conectividad funcional. Yo digo DJ para que entiendan los cabros, ¿ya? Es el que regula o el gerencia la conectividad funcional, el que evoca una red neural, el que hace lo que yo decía adelante, que ese algoritmo mecanizado que me lo memoricé, lo aplique a la vida real. Voy pasando por un lugar y un olor evoco y me acuerdo de mi abuelita, o veo algo, un pequeño detalle y digo, este es el algoritmo que tengo que usar en este programa, ¿no es cierto? No este otro. ¿Ya? Ese tipo de cosas, eso es lo que hace el hipocampo, y el hipocampo, ¿no es cierto? En este caso sabemos que hay neurogénesis en el hipocampo con el ejercicio físico, en este caso saltar así como loco en un lugar, no ni estar en un gimnasio, sino navegación espacial, el coordinarse con otros, tener danza, por ejemplo, en que yo me pare con otro y haga coreografía con mis compañeras. Esas cuestiones me sirven para mi cerebro social. Esas cosas. ¿Te fijas? El que en la mañana me digan el refrán del día, después voy a clase, y en la tarde, no sé, antes de salir, cuando estamos haciendo fila para que nos vengan a buscar, ¿cuál era el refrán del día? ¿Y en qué lo podemos aplicar? ¿En una situación en la que se puede aplicar? Ya, esa cuestión, memoria de trabajo, autorregulación, estoy forzando una conexión prefrontal, de mantener una atención más prolongada, empezar el año con clases más cortas y a poquito ir haciendo, ¿no es cierto?, actividades que duren más dentro de la clase, porque estoy produciendo, no hablé de eso, pero cambios epigenéticos en el fondo, que voy paulatinamente incrementando tiempo de atención y concentración. Esas cuestiones. Súper breve, y perdona que te sea tan corta, pero hay cosas que está bien. Digo para que Está bien, profesora. Debería hacer un ejercicio para que consciente cosas que nos puedan transmitir temporalmente, porque tienen que ver, por ejemplo, con los que están aquí, cuando uno siente ese escalofrío en la espalda, esas cosas se pueden entrenar más consciente y se pueden tener mecanismos para regular eso y transmitir esa regulación a los alumnos. Eso es parte de un programa de convivencia escolar, por ejemplo. No la cháchara de seamos amigos, hay que respetarse, la tolerancia. Eso a veces me parece una tontera. Estas son cosas prácticas basadas en evidencia. Y eso es lo que deberíamos estar recibiendo entrenamiento los profes y no el discursito de ese marco de las buenas intenciones. ¿Me entiendes? Es súper eficiente. Ya, profesora, muchas gracias. Excelente, gracias. Ya, Carmen Gloria, estamos como ya completando, profesora, 2 horas. Siempre nos pasa que no nos damos ni cuenta, pero ya van a ser casi 2 horas que hemos estado juntas. Recién ahí en el chat les colocan un vínculo. Si alguien quiere repasar toda esta conversación, está en el YouTube. Nos faltaron bastante láminas y bastante material, pero ya nos coordinaremos con la persona. Y por ahí estará Elga, ¿o no? Sí, aquí estoy. Elga, nos quedan pendientes varias cosas, tú sabes, siempre disponible para trabajar en conjunto con ustedes, así que espero que te vi que estuviste durante todo el rato, así que eso me pone... Ahí para que se vean las caras de los colegas, que no... Ahí no sé. me pone muy contenta que hayas estado, Elga, y que
En realidad no era que yo te estuviera, como dice la Carmen Gloria, cuenteando, oye, ella es buena. Me estaba controlando. Señora Gloria, agradecer a ustedes, a la profesora, nos ha dejado mucho para reflexionar. A mí me gustaría, antes de cerrar, sí, unos minutos, escuchar a algún profesor. Yo veo acá, no, al primero que vea, Gonzalo Soto, ¿es? ¿Que está Oye, acá? casi 70 personas en el YouTube. Sí, no, lo confundí, no es Gonzalo. Es Alejandro Gaete. Ya, está Alejandro Gaete. Me puse los lentes y lo pude ver bien. Y por allá está Luis Ramos. Luis Ramos, ¿puede usted dar los agradecimientos por el colegio, por los profesores? Porque yo creo que fue muy educativo todo esto que recibimos hoy. No sé, Aquí me a pueden nombre de escuchar, todos. ¿no? Lo veo paralizado, Luis. Ya, Luis, Sí. ya. Bueno, queremos igual, aprovecho igual la oportunidad que nos han dado de poder reflexionar en nuestras prácticas. Han sido meses intensos igual de trabajo, nos hemos ido adaptando a las situaciones y el colegio en eso igual ha sabido llevar bien las directrices, pero esta reflexión nos permite pensar ya en cómo va a ser el desarrollo del próximo año e irnos organizando también, ordenando nuestras ideas, y se vienen un montón de desafíos por delante, así que agradecer igual el poder participar en una instancia como esta. De verdad que nos hizo pensar bastante, Carmen Gloria, así que agradezco también el poder escucharla y que ustedes también nos permitan tener esta experiencia y reflexiones son importantes para el establecimiento, así que muchas gracias al equipo. Eso, señora Elga. Eso, señora Gloria, como las dos se llaman Gloria, señora Gloria. Por eso yo estaba confundido ahí con los nombres. Claro, no sabía cómo decirla acá. Carmen Gloria y la otra señora es Gloria. Carmen Gloria y Gloria. Bueno, agradecimiento a ambas, a Carmen Gloria y a la señora Gloria, de verdad. Y no sé si en otra oportunidad podemos contactarnos de nuevo para algo parecido, señora Gloria, no hay ningún problema. Agradecer en nombre del director, él no pudo estar en este... Tanto que no pudo estar. A nosotros que nos encanta escucharlo, que nos diga... Les encanta escuchar, pues pero a la próxima lo vamos a obligar a estar, así que la vamos a... que usted nos contacte nada más y nosotros a través de Juan, y vamos a obligar al director a estar, pero en esta oportunidad no pudo ser, que tenía una reunión, justo le salió esta tarde, estaba en San Nicolás incluso. Pero lo importante es que les gustó, que les sirve, que hay preguntas, le vamos a mandar los apuntes y vamos a tratar de estar conectados. ¿Ya? Ya, listo. Muchas gracias y gracias, señora Carmen Gloria. Ya, pues listo, colega, ánimo, queda poco. Sí, estamos muy, nos queda mucho por trabajar a nosotros y profundizar en todo esto que estamos haciendo desde hoy. Ha sido algo nuevo, al inicio nos quedamos como detenidos un poquito, pero ya estamos tomando con más fuerza y estamos planificando todo para el segundo semestre que comienza el día lunes 17. Así que estamos ahí pendientes de lo que tenemos que hacer. Ya. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós. Darle las gracias a Carmen Gloria, me gustó mucho su vocabulario científico y también muy coloquial, y eso me da cuenta de que lo relacional entre las personas es lo importante, aún. Aún. Sí. Te lo ha dicho, profesora. Eso, humanizar. Mucha gente ha agradecido, tanto por el Zoom como por el YouTube, que tuvimos casi 200 personas, 180 en algún minuto, y fueron bajando y subiendo, y tratamos de responder todas las preguntas, aparecían por ambos lados. Así que muchas gracias, profesores, y esperamos volvernos a encontrar. Hasta luego.